Bueno, como decía recién, la clase de hoy es una clase de crecimiento y distribución. La primera eran modelos más bien de carácter estáticos, donde no había dinámica de la productividad era constante, y dependiendo de si hubiese o no plena utilización de la capacidad instalada, llegamos a distintos resultados de política económica, en particular para esta relación examinada entre crecimiento y distribución. Si había plena utilización, digamos, de los factores productivos, de la capacidad instalada, el modelo de carácter caldoriano, había una barrera inflacionaria, cualquier expansión por el lado de la demanda de un componente generaba un exceso de demanda que luego impactaba en precios, que luego impactaba en salarios reales, impactaba en consumo, y la restitución del equilibrio macroeconómico se daba con más de un componente de la demanda y menos del otro, pero el mismo nivel de producción. Y el principal resultado que teníamos es que la relación entre crecimiento y distribución era negativa, es decir, para poder crecer más rápido había que soportar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Y además de la paradoja de la frugalidad, que si uno ahorraba más, lejos de generar más inversión, terminaba generando menos inversión. Cuando había subutilización de la capacidad instalada, el modelo se volvía kalekiano, ¿lo recuerdan? Y cambiaba levemente la ecuación de inversiones, y con esta modificación que incorporaba el efecto rotación, o sea, utilización justamente de la capacidad instalada, dentro de la ecuación de inversión, se modificaban radicalmente los resultados y la relación entre crecimiento y distribución que estamos examinando se volvía positiva, es decir, para que crecer más rápido había que distribuir mejor el ingreso, había que reducir la participación de los beneficios en el producto. Y esto era porque, ustedes recuerdan, más allá de que obviamente una reducción de la participación de los beneficios en el producto reduce el margen empresario y eso genera menos deseos a invertir, como mejora la distribución de ingresos, mejora el consumo, mejora las ventas generan más deseos a invertir, y este efecto sobrecompensa el impacto negativo que había sobre el margen unitario. ¿Se acuerdan? Entonces tenían dos mundos distintos, el caldoriano y el kalekiano, pero siempre dentro de un mismo esquema analítico, el post-keynesiano, en el cual, bueno, la productividad, al menos en este modelo, era constante, o no dependía endógenamente de ninguna ecuación. La gran pregunta que nos hacíamos al final de la clase pasada, ¿qué pasa si algunos de estos supuestos se levantan? Hemos charlado más quizá de la parte externa, si le incorporamos a una cuestión de exportaciones y cómo influye la cuestión de distribución y crecimiento cuando hay economías, digamos, economías abiertas, si es pequeña y muy abierta, o si es grande y más cerrada. Eso habíamos discutido bastante, era bastante entretenido. Ahora, lo que se había discutido un poco menos era qué pasaba si el supuesto de productividad constante desaparecía. Bueno, en el modelo que vamos a ver hoy, justamente lo que vamos a ver es cómo se modifica lo que estamos examinando, la discusión entre crecimiento y distribución, cuando en verdad tenemos la productividad creciendo o potencialmente creciendo con el nivel de producción. La bibliografía obligatoria para hoy es esa que ustedes tienen ahí. El paper de Boyer de 1987, Formalizing Growth Regimes. Una compañera de ustedes hoy subió al grupo una traducción bastante completa de todo el texto, así que, como siempre digo, siempre conviene de a poquito ir leyendo los textos en inglés, porque todas las materias posteriores que hay en la carrera son todas en inglés y no le van a traducir los textos, como habitualmente sí pasa en Macroeconomía 2. Pero si alguno igual tiene problemas, la verdad que ese texto está muy bien traducido y está muy completo. Bueno, este es el paper. Un pequeño punto al respecto, digamos, es con este paper, es que, bueno, me acuerdo, tenía 19 años cuando lo leí por primera vez, estaba en el tercer año de la facultad, como ustedes, y me acuerdo que estaba dando clase de introducción a economía, y tenía de profesores a, bueno, un montón de economistas más bien neoclásicos, que había, sobre todo que eran mucho más mayoritarios en aquella época que hoy en día en nuestra facultad. Y también estaba un poco el menemismo, digamos, en pleno auge, y había toda una idea central, esto que habíamos charlado hacia el final de la clase pasada, de que, bueno, incluso los marxistas sostienen
que uno puede ser keynesiano en el corto plazo, pero necesariamente tiene que ser, uno puede ser, sí, keynesiano en el corto plazo, pero necesariamente tiene que ser neoclásico en el largo, y entonces uno tenía como dos vertientes muy antagónicas que decían más o menos lo mismo respecto a la forma de acumulación en largo plazo, que eran los marxistas y los neoclásicos, eso leíamos bastante cuando estábamos militando y en las escuelas de economía política que hacíamos después de la cursada. Y bueno, entonces yo lo que no entendía es por qué, si era así, en verdad los procesos de acumulación basados en la redistribución regresiva del ingreso, que incrementaban los márgenes unitarios en desmedro del efecto de rotación, tenían siempre resultados tan negativos en América Latina respecto de la posibilidad de generar procesos de crecimiento a largo plazo. Y ahí apareció este paper de Boyer, que me cambió la cabeza, me dio muchísimas ganas de estudiar macroeconomía, de terminar la carrera. Yo estaba estudiando también contador, de hacer la carrera de economista y de poder entender cómo a partir de pequeñas modificaciones en el diagnóstico de cómo se mueven algunas variables que uno considera secundarias, en verdad cambia absolutamente todo en lo que respecta al análisis macroeconómico. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos de Kaldor, con el texto de Thirlwall respecto a las leyes de Kaldor, de cómo la dinámica de la productividad marcaba radicalmente el proceso macroeconómico, bueno, lo habíamos visto en términos más conceptuales. En esta clase de hoy vamos a verlo en un modelo formal, de cómo al poder endogeneizar la dinámica macroeconómica, en particular la dinámica de la productividad, se vuelven obsoletas algunas recomendaciones de política económica, tanto neoclásicas como marxistas, respecto a la dinámica a largo plazo de las economías. Y en particular, vamos a ver más adelante, lo que vamos a querer ver es cómo, dependiendo de la estructura productiva, es decir, la tecnología que es mayoritaria en los procesos productivos que predominan en la economía, y de las instituciones que establecen el modo de regulación, ahora vamos a decir que son instituciones, que es modo de regulación, para que entiendan un poco el lenguaje de Boyer, de la combinación de esas dos cosas, tecnología e instituciones, bueno, se puede dar que una economía tenga un proceso de crecimiento estable, ciclos acotados, un círculo virtuoso de crecimiento y mejor distribución, o todo lo contrario, dependiendo de si esa tecnología y esas instituciones no son compatibles, se pueden dar grandes procesos de volatilidad macroeconómica, crisis, caída de la acumulación, empeoramiento de la distribución del ingreso, más pobreza, etcétera, etcétera. Y lo interesante es entender entonces, y esto es creo que lo más lindo de este paper de Boyer, que van a ver que finalmente no es ni marxista, ni neoclásico, ni keynesiano. Lo que dice es que en verdad uno puede crecer mucho en la economía y puede acumular mucho con cualquier régimen. Puede ser un régimen liberal o un régimen más bien progresista, cualquiera de los dos efectos, neoclásico, keynesiano, puede tener una economía donde predominen políticas neoclásicas y donde predominen políticas keynesianas o marxistas, y ambos regímenes, aunque sean totalmente antagónicos, pueden crecer. Lo que establece muy claramente es cuáles son las condiciones para que eso se logre. Hay condiciones para que un régimen, digamos, un modo de regulación más liberal pueda dar un régimen de acumulación exitoso y con crecimiento. Las hay, vamos a discutirlo. Y también las hay para que un modo de regulación más bien keynesiano o más regulador también tenga éxito en la dinámica de la política macroeconómica. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y eso me parece que es lo que más me interesó de poder estudiar la teoría de regulación. Después fui a Francia a hacer mi doctorado justamente con Boyer de director de tesis, porque en verdad me había cambiado la cabeza en esto. Decir, bueno, finalmente, bueno, que decimos después, lo que yo siempre traje como frase para Macroeconomía 2, es finalmente ninguna recomendación es siempre válida y es siempre la mejor. Y eso es una locura. Y por eso entender los procesos históricos, las características estructurales de las economías, las instituciones, los distintos actores que juegan en cada proceso es crucial para decir, bueno, en este caso conviene hacer tal cosa, en este caso conviene hacer tal otra, no casarse ni con neoclásicos, ni con keynesianos, ni con marxistas, ni con revolucionistas, ni con estructuralistas. La verdad, hay un montón de escuelas, las recomendaciones de cada una de ellas a veces se aplican y a veces no. Este paper creo que es muy interesante, muy metódico, para poder establecer cuándo es más probable que se apliquen con éxito unas y cuándo es más probable que se apliquen con éxito otras. Todo en el marco de un modelo de crecimiento con causación acumulativa, donde examinamos la relación entre crecimiento y distribución. Creo que lo habíamos dicho, pero
Díganme si alguien tiene una pregunta en cada caso, por favor, díganme si alguien tiene una pregunta. Habíamos dicho ya en la clase de productividad que independientemente que uno trabaje con las formas funcionales que se establecen en el paper de Thirlwell, que son las leyes de Kaldor y que sean las más reconocidas respecto a esto, a cómo se puede endogeneizar la dinámica de la productividad y qué efectos tiene, bueno, yo les había anticipado, al menos verbalmente, y acá está la cita un poco concreta del libro, que en verdad la idea de que la productividad no es exógena, ni es constante, sino que es endógena y crece con el propio dinámica macroeconómica, está en el primer texto de lo que transformó a nuestra ciencia en una disciplina específica, que es el texto de Adam Smith de 1776, La riqueza de las naciones. O sea, desde el propio comienzo de la economía sabemos que la productividad es endógena, y no solamente endógena, sino que crece con la demanda agregada o el tamaño de mercado. Lo cual es una cosa bastante loca, porque para explicarle economía a la mayor parte de los alumnos en el mundo, en particular en América Latina y sobre todo en los primeros años de su formación, siempre supone todo lo contrario, que la productividad es exógena y que en muchos casos no solamente exógena, sino que además es constante, y se da lugar al análisis de todo lo demás suponiendo que la productividad es constante, diciendo que bueno, es un supuesto simplificador. No, no es un supuesto simplificador, es un supuesto que da vuelta a la macroeconomía, que nos hace entender mal cómo funciona la macro y que va en contra de lo que dijo el padre de la propia economía. Y que no era ni keynesiano ni marxista, era el padre de la economía, pues, claramente Adam Smith es el fundador de la visión más liberal, digamos, del pensamiento económico. Pero aún así, como lo ven en el párrafo que está aquí citado, es claro desde el inicio de la macroeconomía, de la economía como disciplina, que efectivamente la productividad crece a medida que crece el tamaño del mercado, es decir, hay una endogeneidad de la productividad, donde por lo que allí se plantea, que yo la división del trabajo y la especialización y en el propio proceso productivo, a medida que uno puede producir más de una cantidad, empieza a saber mejor cómo hacerlo, ahorra costo, ahorra tiempos muertos, etcétera, y se vuelve mucho más productivo, esto que es casi una frase de sentido común, y que implica obviamente que en cualquier modelo macroeconómico uno tenga que poner una ecuación de productividad que dependa del tamaño del mercado, de la división del trabajo y todas las cosas que acabamos de mencionar. Sin embargo, en el 90% de los modelos macroeconómicos, y en especial en los modelos neoclásicos, no existe tal ecuación. Y si hay una ecuación de productividad, como en el RBC, es una ecuación donde depende de shocks exógenos, no de procesos de causación acumulativa. ¿Por qué? Después vamos a hablar de modelos de causación acumulativa. Porque así como la división del trabajo es el tamaño y crecimiento de la economía, y entonces que se permita que haya un mercado más grande, y cuando hay un mercado más grande puede haber una especialización del trabajo, y esa división del trabajo y la especialización genera un aprendizaje que genera más productividad, también genera más riqueza, y cuando genera más riqueza hay más demanda, y más demanda hay más crecimiento de la economía, entonces hay un círculo virtuoso, Adam Smith, de causación acumulativa, porque productividad causa crecimiento, crecimiento causa productividad causa crecimiento, y así si uno puede enderezar ese rumbo, y vamos a ver que después el gran problema es lo que hace que eso no pueda seguir o no, es la discusión respecto a la distribución del ingreso, de esa riqueza que se va generando. Pero si ese ciclo se continúa, se genera un círculo virtuoso donde ambas variables clave de la macro, el crecimiento y la productividad, se van retroalimentando. Ahora, ¿cuál es la característica principal de esto y cómo afecta a la diferenciación de las teorías de crecimiento? Yo estoy poniendo acá un poquito el chat para ver si alguien está haciendo alguna pregunta no oral, digamos. Bueno, como ven allí, tenemos dos grandes grupos de teoría de crecimiento. Acá no voy a hacer un poco superficial el análisis porque ustedes van a tener una materia en quinto año que es específica sobre esto. Pero van a ver que tienen dos grandes corrientes tradicionales, digamos las de carácter más neoclásico, donde las decisiones de ahorro determinan el nivel de acumulación, y la población y la tecnología son básicamente los determinantes principales, digamos, de la tasa de crecimiento de equilibrio a largo plazo. Están principalmente haciendo referencia al modelo de Solow de crecimiento, que lo van a ver más adelante. Entonces, bueno, dotaciones, lo que hemos charlado al final de la clase pasada, dotaciones factoriales y dinámica exógena de la tecnología es lo que determina el crecimiento en los modelos neoclásicos de crecimiento de primera
generación, los de segunda generación le imponen un poco de capital humano y algo van a ver de crecimiento endógeno, pero en su visión original un poco es esta que acaba de mencionar en el punto 1. Y en el punto 2, básicamente, en las corrientes keynesianas, es la demanda efectiva y el crecimiento de la demanda efectiva y todas las políticas que uno puede hacer para que la demanda efectiva continúe creciendo durante muchos años consecutivos, es lo que determina el crecimiento económico, porque supone economías donde están siempre con subutilización de la capacidad instalada, con una cantidad de dotaciones factoriales que encima crece con el transcurso del tiempo. Entonces, en el marco de eso, lo que determina finalmente el crecimiento efectivo de una economía no es ni la dotación factorial ni la dinámica de la tecnología, productividad exógena, sino cómo crece la demanda efectiva y en particular cómo crece la demanda efectiva a partir de políticas tributarias, fiscales que generen mayor gasto público, mayor inversión privada o redistribución del ingreso para incrementar el consumo agregado de la economía. ¿Está bien? Ahora, ¿qué agrega a estos modelos, a estas dos grandes vertientes? La neoclásica, representada principalmente por modelos de Solow y sus variantes, que después progresaron y, digamos, se transformaron en los DSGE que vieron con EMI, y en su versión más específica, que es el modelo de Real Business Cycle. O del otro extremo, digamos, los modelos keynesianos que después progresaron en modelos post-keynesianos como los que vimos en la clase pasada, caldorianos o calequianos, donde la distribución implica más demanda, dependiendo de cómo sea el escenario macroeconómico, y ello determina una tasa de acumulación del capital más elevada. En el medio de esas dos cosas, y aun cuando el primero, uno de los primeros que lo haya planteado como tal, sea también de la corriente post-keynesiana, pues Kaldor era keynesiano, está esta idea de los modelos a la Yang de causación acumulativa. ¿Está bien? Estos modelos, donde la productividad se vuelve endógena, y tenemos que la demanda le puede pegar a la productividad, pero al crecimiento, pero el crecimiento le pega a la productividad le pega a la demanda le pega al crecimiento, y así, estos modelos, bueno, en su momento transformaron la macroeconomía. A ver, ¿a alguien por qué se le ocurre que un modelo de causación acumulativa transforma la macro? O sea, ¿qué tiene diferente respecto de los modelos keynesianos y de los modelos neoclásicos que acabamos de mencionar de crecimiento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nada? Y no estoy hablando de lo más evidente, que es que tiene una ecuación de productividad, porque la productividad se vuelve endógena, no es exógena, sino qué consecuencias creen que genera esto. ¿Que el crecimiento genera más crecimiento? Sí, por supuesto, eso es el resultado de eso, pero ¿qué cosa respecto de esta discusión del corto y el largo plazo que habíamos tenido? Que nunca se llega al pleno empleo, digamos, porque se puede decir un montón de productividad. No te escuché bien, porque hace un poquito de eco, perdóname. Que en el largo plazo se puede seguir creciendo por más que sea pleno empleo. Pero no tanto, porque los neoclásicos también dicen que en el largo plazo se puede seguir creciendo. Lo que dicen que hay que crecer haciendo redistribución regresiva de ingresos para que aumente la tasa de ganancia y así se acumule más capital. Esto es distinto. Profe, ¿tiene que ver con la forma de la curva de oferta a largo plazo? No solamente, tiene que ver con la relación crecimiento-distribución. ¿En qué coincidían marxistas y neoclásicos? Que el crecimiento es profit-led, digamos, o sea, ¿Cuándo? a largo plazo. Perfecto. A largo plazo, para keynesianos, perdón, para neoclásicos y marxistas, el crecimiento es profit-led. ¿Por qué? Porque en el largo plazo hay plena utilización de factores productivos y la única forma que se acumule más es como el modelo caldoriano que vimos en la clase pasada, en la primera parte, que es que, bueno, tenemos que darle más a los ricos para que aumente la tasa de ganancia, porque el efecto rotación no se puede darle porque ya las ventas están en su máximo nivel. ¿Está bien? Entonces, si queremos que inviertan, los empresarios o venden más o ganan más por unidad vendida. Como no pueden vender más en el modelo neoclásico y también en la visión
marxista del largo plazo donde están en plena utilización de factores productivos. Entonces, bueno, la única forma de generar mayor incentivo a la inversión y a la acumulación de capital, que es la que genera más crecimiento, es aumentando los márgenes unitarios. Eso se hace redistribuyendo regresivamente el ingreso, sacándole a los pobres y dándole a los ricos. Y hay múltiples formas de hacer eso, por supuesto. ¿Qué cambia este modelo? Vamos a ponerlo de otra manera. Si yo en el modelo de Kaldor, que vimos en la clase pasada, aumento los salarios reales para que aumente el consumo, ¿qué pasa con la inversión? Cae. ¿Por qué cae? El salario real ahora aumentó el costo para la firma. Claro, y no va a haber más ventas porque hay plena utilización de la capacidad instalada, así que las ventas, el producto es el que hay, es ese producto, 10 digamos, yo tengo 5 de consumo y 5 de inversión, y 10 de producto. Si yo ahora tengo 7 de consumo, como el producto va a seguir siendo 10, porque hay plena utilización, la inversión va a caer a 3. Sí. ¿Se entiende? ¿Y por qué va a caer? Porque subieron los salarios reales y cayó el margen unitario, entonces tiene menos incentivo invertir. ¿Cómo sería acá? Está bien, después vamos a ver el modelo, la matemática, pero ¿cómo sería acá? Supongamos que hay pleno empleo. Como la inversión que, No, como dijiste vos, vamos con el mismo que ejemplo. hará. Aumento los salarios y aumenta el consumo. ¿Qué pasa acá? En ese caso podría aumentar la demanda de sus bienes, y dado que la productividad es creciente, que ahora la firma tenga incentivos a invertir, por más de que tenga más costos, porque esos mayores costos pueden ser compensados en el largo plazo con mayor rendimiento dada la mayor productividad. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor. Uno tiene un incremento de los costos, pero también tiene más ventas, y como tiene más ventas, y decimos que la productividad depende positivamente de las ventas, entonces aumenta la productividad, y si aumenta la productividad caen los costos laborales, y por lo tanto tenemos dos efectos positivos para el empresario: uno, que vende más, y dos, que los costos ajustados por productividad casi no le aumentaron. Y si le aumentaron muy poquito, pero las ventas sí le aumentaron. Pero la pregunta es, si estamos en pleno empleo, y ahora aumentó la demanda, ¿no hay un exceso de demanda? Pero la firma ve que No. ¿Por qué no? la firma ve a futuro. No, no es eso. ¿Por qué no? La oferta ajusta para arriba por la subida de productividad. Perfecto, porque en verdad, por más que estén todos los trabajadores y todo el capital utilizado y no haya más trabajadores ni más capital, ahora ese trabajo y ese capital puede producir más cantidad de bienes porque es más productivo, porque está aumentando la productividad de la economía. Como decía Smith hace 300 años, la gente cuando produce muchas veces más cantidad de un bien lo empieza a hacer mejor y con menos cantidad de horas puede producir más bienes. Entonces la misma cantidad de personas empiezan a producir más bienes. ¿Está bien? En el marco de esto, digamos, lo que tenemos es una reversión completa de muchas cosas en la macro, pero como había indicado, sobre todo la ley de Say. Porque ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que le enseñaron durante todos estos años en la facultad? Y le estaban mintiendo. O al menos le decían la mitad de la verdad. ¿Qué es lo que le decían? ¿Qué es la ley de Say? ¿Alguien lo recuerda? Cuando aumenta la demanda, ¿no? Cuando ahora se quiere consumir más, pero la oferta es limitada, se ajusta aumentando el precio. En este caso no es necesario. Está bien, pero ¿qué decía la ley de Say? ¿La oferta genera su propia demanda? Está bien, ¿cómo la generaba? Cuéntenme el cuentito, todo el circulito. ¿Cómo lo generaba? Aumenta la oferta y ¿qué pasa? Creo que era por medio de los salarios que le pagaban las empresas por producir a los... No. Aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Imagínate una economía en equilibrio. Aumenta la oferta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en esa economía? Ahora. ¿Qué hay ahora? Hay un exceso de oferta, Perfecto. ¿Y qué pasa cuando hay exceso de oferta? bajan los precios, ¿Y qué pasa cuando bajan los precios? aumenta el consumo.
Claro, aumenta la demanda. La oferta genera la demanda. Más oferta, exceso de oferta, caen los precios, aumenta la demanda. Más oferta, más demanda. Ley de 6. ¿Está bien? Toda oferta genera su propia demanda en mercados competitivos, porque vía ajuste de precios se generan los incentivos para que aumente el consumo y la inversión, que son los componentes de la demanda, que aumentan en forma proporcional a lo que aumenta la oferta, y así se supone que funciona una economía en competencia perfecta vía ley de 6. ¿Por qué al revés, digamos, se dice que no funciona? Si uno podría decir tranquilamente, bueno, aumenta la demanda, aumenta los precios, entonces se hace más atractivo, los empresarios producen más y aumenta la oferta. ¿Por qué eso no pasa en la ley de 6? ¿Por qué no puede pasar? Estamos en contexto de pleno empleo. Exactamente, como se supone que hay competencia perfecta y no hay rigideces, hay pleno empleo de factores productivos, entonces la demanda no puede generar más oferta. La demanda lo único que puede generar es más inflación. ¿Está bien? Están los mismos bienes, si aumenta la demanda, hay más gente que demanda esos bienes, lo único que hace es aumentar el precio de los bienes porque no se puede producir más esos bienes porque está plena utilización de la capacidad instalada. ¿Qué cambia ahora con eso? Claro que no interesa si estás en pleno empleo, digo, podés mantener ese supuesto y aún así aumentar la producción Perfecto. a partir del aumento en productividad. Perfecto. Vos pues, lo que cambia es que ahora la ley de 6 se vuelve a la inversa. Y no solamente se vuelve a la inversa, sino que cambia radicalmente, porque si uno a este fenómeno de productividad endógena le suma lo que aprendimos con Olivera de flexibilidad simétrica de precios, la ley de 6 nunca puede funcionar y la inversa sí, porque si aumenta la oferta, y uno dice, bueno, aumenta la demanda porque los precios caen, pero sabemos que los precios no caen. Entonces es difícil que un incremento de la oferta te genere más aumento, digamos, de demanda. Y por el contrario, un aumento de demanda, en este contexto sí te aumenta la oferta, por más que haya pleno empleo de factores productivos, porque cuando aumenta la demanda, aumentan las ventas, cuando aumentan las ventas, aumenta el incentivo de invertir, aumenta el incentivo de invertir, y se invierte más, pero ¿por qué aumentaron las ventas? Porque en el medio, por más que hubieran 10 trabajadores igual que antes, los trabajadores con más demanda se vuelven más productivos y pueden, con la misma cantidad de gente, producir más bienes. Lo interesante de eso, entonces, es, como habíamos planteado una vez en términos medios irónicos, esto de que la inversión era el único componente de la demanda agregada, que era inversión, que era demanda, pero al mismo tiempo era oferta, porque en el corto plazo era demanda, inversión, pero como incrementaba la capacidad instalada de capital, también era oferta en el periodo siguiente. Bueno, lo loco que cuando hay rendimiento creciente a escala, cuando hay productividad endógena y que crece, la productividad cuando crece el producto, todos los componentes de la demanda agregada son exactamente igual que la inversión o son muy parecidos a la inversión. Después hay una gran discusión en que no es lo mismo, porque la inversión también aumenta la productividad, pero además aumenta el stock de capital, por supuesto. La inversión tiene siempre un efecto mucho más importante en la dinámica de la acumulación, porque además de ser un componente de la demanda agregada más que le puede hacer aumentar la productividad, también hace aumentar un stock factorial, que es el stock de capital. Pero siempre se había dicho hasta acá, hasta asumir que la productividad era endógena, que el consumo, o, digamos, no tenía o el gasto público no tenía ningún efecto en el crecimiento a largo plazo. Porque como no aumentaba ningún factor productivo, no podía tener efectos en la tasa de crecimiento a largo plazo. Y ahora la respuesta es, pero si impacta sobre la tasa de crecimiento de largo plazo de la productividad, va a tener efecto a largo plazo sobre el crecimiento. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo porque de vuelta, ¿qué es lo que cambia? Cambia la idea de que uno necesariamente en largo plazo tiene que ser neoclásico. Tiene que aumentar el margen unitario, es decir, porque eso es un eufemismo, en la práctica, en la macroeconomía, porque eso no es una frase de micro. En la macroeconomía, cuando uno quiere decir aumentar el margen unitario, lo que está haciendo es redistribuir regresivamente el ingreso. Entonces, si uno finalmente cree que la productividad es exógena, es decir, para decirse de otra manera, porque a veces cuando yo era joven como ustedes, me costaba mucho no darme cuenta en qué supuesto me estaban mintiendo, en dónde era que me estaban condicionando el resultado. Repito, un sistema de ecuaciones simultáneas no es más que un conjunto de silogismos. Cuando uno, digamos, sabe leer las ecuaciones, ya sabe el resultado que va a tener, no tiene que ni resolverlo. Ya sabe cuál va a ser el resultado. El tema es que hay que saber leer las ecuaciones. Yo cuando era joven no sabía cuál era la ecuación que me estaba mintiendo, o que me estaba diciendo la mitad de la verdad. No sabía, no entendía cuál. ¿Y por qué era ese resultado? Resolvía el modelo y me daba el resultado y creía que era verdad, ¿entienden? Resolvía el modelo de Cal, o el de Kalecki, o el
o el RBC, creía que era verdad, porque claro, en la propia lógica interna del modelo la resolución está bien, y como me había costado un montón de tiempo hacer toda la matemática, y yo pensaba, y entonces esto debe estar bien, porque, digamos, tanta matemática le pusieron a esto, todo esto tiene lógica, es razonable, debe ser así. Y lo más importante del modelo, porque nunca nadie te ha presentado un modelo que está mal, sino lo que no estaba en el modelo, que es un supuesto. Lo que no está es un supuesto, pero lo que está también es un supuesto, pero lo que no está es un supuesto. Y es muy difícil cuando falta una ecuación entera. Porque una cosa es que en una ecuación X, cualquiera inversión, te falta una variable que vos por sentido común te das cuenta que falta. No, che, la inversión también depende de esto, la vida real depende de esto y de esto. Es obvio que esta ecuación está incompleta. Sí, eso es más fácil de ver. Lo que es muy difícil de ver es cuando falta directamente una ecuación. Falta. Y te dicen que es un supuesto simplificador que no cambia gran cosa. Por ejemplo, falta la ecuación de productividad. La suponemos que es constante. Lo hacen neoclásicos y marxistas. ¿Se acuerdan del modelo de Goodwin que vimos nosotros? De ciclos. El modelo marxista. Empresa-predador. La productividad es constante. Por eso el modelo de Goodwin es profit-led. Exactamente igual que el DSGE y del RBC. Porque suponen que la productividad es constante y es exógena en todo caso, si no es constante, como el RBC que no es constante, pero no es endógena, es exógena. Cuando uno supone productividad exógena, fuerza que la economía sea finalmente profit-led. Fuerza que finalmente uno tenga que redistribuir de pobres a ricos. ¿Se entiende lo importante de esto? Porque a veces yo, digamos, a veces hago, no sé cómo transmitirle mi grado de enajenación que tengo porque me hace recordar a ustedes mismos cuando yo era como ustedes, estaba aprendiendo esto y todo lo que me costaba aprender los modelos y cómo le creía, y cuando me daba cuenta, años después, digamos, de cómo modificando, ocultando, sacando alguna ecuación del modelo, me cambiaban tan rotundamente los resultados. Bueno, entiendan esto. Si ustedes, en un modelo, digamos, de crecimiento, que son modelos más bien de largo plazo, porque los modelos de corto plazo son modelos de ciclo, un modelo de crecimiento, no incorporan una dinámica para la productividad endógena del nivel de producción, no importa lo que hagan después, van a ver que el resultado es siempre más o menos el mismo. ¿Cuál es el resultado? Que a largo plazo, si quieren crecer, tienen que aumentar el margen, porque el efecto de rotación desaparece. Es decir, eso es un eufemismo, en términos más de política económica, tienen que redistribuir ingresos desde los pobres hacia los ricos. Ustedes pueden darse el lujo de ser moralmente superiores y hacer Robin Hood en el corto plazo y sacarle a los ricos a los pobres, pero eso es corto plazo. Luego en el largo plazo no funciona. Y hay que crecer al revés, sacándole a hacer de Hood Robin. ¿Está bien? La única diferencia hay entre neoclásico y marxista es que los neoclásicos dicen, está bien, hay que hacer de Hood Robin, y los marxistas dicen, no, como el capitalismo funciona así, hay que salir del capitalismo y por tanto mirar hacia el socialismo. Pero el diagnóstico es similar. En el largo plazo, si querés crecer, tenés que hacer de Hood Robin. ¿Y eso es verdad? Sí, es verdad. Si hay productividad constante, por supuesto. Es lógicamente verdad y es razonablemente verdad. Ahora, lo que no es razonable es pensar que la productividad es constante, porque en ningún país del mundo la productividad es exógena ni constante. En todos los países del mundo la productividad crece cuando crece la producción. Es súper procíclica. O sea, repito, pueden no creerme, y lo mejor que pueden hacer es no creerme. Vayan cuando terminen la clase, googleen cualquier paper, para no googlear en Google solo, que es una pelotudez, googleen en Google Scholar, que sea un poco mejor, métanse en Google Scholar, busquen las relaciones que estamos examinando y empiecen a ver los papers, lo que dicen. Bueno, se van a dar cuenta que en verdad en ningún país del mundo la productividad no crece cuando crece el producto. En ninguno. O sea, es un supuesto más falso que el de competencia perfecta. Competencia perfecta en algún mercado funciona bastante competitivo, qué sé yo, los commodities, granos, hay algunos mercados que funcionan de manera bastante competitiva, así que es un poquito menos falso. El supuesto de productividad constante es a tal punto falso que en ningún país del mundo la productividad no aumenta cuando aumenta el producto. ¿Está bien? En ningún país del mundo. Y mucho menos que caiga la productividad cuando aumenta el producto. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, la productividad cae cuando cae el producto.
Y sube cuando sube el producto. Con lo cual, como la productividad es endógena, ustedes lo que tienen es que necesariamente, el concepto de pleno empleo tiene que ser al menos, no digo no tenido en cuenta, pero sí un poco minimizada su importancia, puesto que incluso con pleno empleo uno puede hacer crecer la oferta cuando impulsa la demanda, si la demanda generó incrementos en la productividad de la economía, y que es lo que pasa en todos los países del mundo habitualmente. Quizá lo que ustedes pueden decir con mucho tino, y que es la parte interesante, es, sí, pero ¿cuánto genera de aumento de la oferta? Para ser más sencillo, esta es una discusión que creo que una vez hace muchos años, 10, estuvimos exponiendo junto con Daniel Heyman en un seminario de la UCA, y fue una discusión muy interesante porque en verdad lo que se plantea es decir, bueno, está bien, es cierto, los modelos neoclásicos son un poco reduccionistas en exceso, de pensar que la productividad es constante, entonces no tienen en cuenta este efecto, pero si yo aumento un peso la demanda, vía efecto mayor productividad, ¿cuánto aumenta la oferta? ¿1 peso? O sea, ¿todo lo que aumenta la demanda aumenta la oferta? No necesariamente, y no siempre, y a veces más y a veces menos. Y por supuesto que si no hay muchos rendimientos crecientes y es menos, uno va a tener una combinación de efectos cuando aumenta la demanda. Algo va a aumentar la oferta y algo van a aumentar los precios. ¿Se entienden más o menos, chicos, la importancia de esto? Los noto callados, pero digamos, créanme que es uno de los papers más importantes que leí en mi vida. Es el que me hizo estudiar economía, este paper. Fui a estudiar... Profe, perdón. Sí. ¿Entonces pierde sentido a largo plazo? No, porque si vos estás en el corto plazo y estás creciendo constantemente, no... Como que la productividad te va a permitir seguir creciendo y no vas a tener otros problemas o problemas tan grandes ligados a eso. ¿Cuál sería? A ver, ¿qué es lo que va? Eso tiene que ver justamente con la charla que teníamos en ese momento, en ese seminario que teníamos con Daniel. ¿Cuál es el argumento que creen que define esta pregunta que estás haciendo vos? Que depende de cuánto crezca la productividad. Perfectamente. Depende de la intensidad de los rendimientos crecientes de escala. Porque si no, justamente para que fuese infinito, lo cual es muy difícil, vos tenés que tener una intensidad de los rendimientos de escala tal que cada peso de demanda te genere un peso de oferta endógenamente con la misma cantidad de factores productivos. Eso en una etapa inicial de los procesos de crecimiento suele ser más fácil y no hay ningún problema, y con la misma cantidad de gente puedes producir mucho más. Cuando tenés algunos años seguidos de subutilización de la capacidad instalada, crisis y recesión, pero después de varios años de crecimiento seguido empieza a ser menos intenso. Menos intenso. Y entonces uno tiene un peso de demanda, hace que sea un poco menos que un peso de oferta. ¿Qué es lo que termina pasando? Es decir, bueno, pero entonces no cambia nada. Lo único que cambia es que el largo plazo es más adelante. Y ahí es donde entran en juego los estructuralistas, diciendo en el largo plazo nunca llega. Porque antes de todo eso, lo que corta el crecimiento económico es la escasez de divisas. ¿Se entiende esta discusión? La combinación entre regulacionistas y estructuralistas es lo que me hace decir la teoría neoclásica no es una buena teoría para explicar crecimiento en América Latina. Porque en el mediano plazo, antes de la recesión externa, cuando uno piensa que puede tener pleno empleo, primero que no tiene pleno empleo, pero si lo tuviese, la dinámica de la productividad te hace que el crecimiento más bien profit-led se patee mucho más para adelante. Y cuando podría llegar a ser restrictivo, porque ya los rendimientos crecientes de escala se deterioraron mucho y ya no hay mucho incremento de la productividad, antes que eso pase y que aparezca realmente el pleno empleo, sin posibilidad de que aumente la oferta, a menos que aumente el stock de capital o de trabajo, antes de que llegue eso, te chocás contra la restricción externa. Y lo que cortó el proceso de crecimiento fue que tenés una explosión de importaciones respecto a tu nivel de exportación. ¿Se entiende? Esta es la cuestión. Que revivimos parte, más allá que la matemática sea distinta, parte de la discusión del final de la clase pasada, donde toda la parte del sector externo
que es siempre muy minimizada, tanto en neoclásicos como post-keynesianos regulacionistas, porque son de países centrales, y a ellos la verdad que esto le chupan, digamos, no les molesta nada, porque tienen la moneda que reserva valor para poder financiar su gasto y después comprar importaciones con las mismas cosas que financian su gasto público, como el caso de Estados Unidos, China, a un país europeo, o pueden endeudarse sin mayores problemas, así que nunca es un tema crucial en ellos, no importa son de derecha o de izquierda, nunca aparece mucho el sector externo como determinante de la dinámica de los modelos de crecimiento. Lo van a ver en la próxima clase con Emi, seguramente, cuando ya incorporamos en los modelos de crecimiento las restricciones que incorpora el sector externo. Pero acá no están planteados. Entonces acá lo que se pelea... Sí, dígame. Una consulta. ¿Podría un país establecer políticas para seguir el crecimiento de la oferta y que el crecimiento económico siga prolongándose mucho más tiempo? ¿O en un momento, por alguna razón, se tiene que cortar, por así decir? No te entendí la pregunta, perdón. No te entendí la pregunta. Si el Estado, por así decir, puede poner políticas, obviamente, orientadas más que nada a eso, a que el crecimiento económico sea más que nada a largo plazo. Bueno, eso, si podría poner políticas como para que el crecimiento económico se prolongue el mayor tiempo posible. Sí, lo que pasa es que hay dos teorías distintas respecto a qué es lo que le permite que el crecimiento sea un crecimiento a largo plazo. Los peronistas en Argentina, estamos hablando de Argentina, creen que lo único que determina la posibilidad de crecimiento en el corto plazo es la demanda agregada, y en el largo plazo es la sustitución de importaciones y una promoción no muy optimista de exportaciones. Los peronistas en general somos más pesimistas respecto de cuál es la chance de que haya una explosión de exportaciones, y por eso, como sabemos que lo que va a terminar cortando el proceso de crecimiento, la restricción externa, apostamos habitualmente más a los procesos de sustitución de importaciones. Los neoclásicos creen que alcanza con invertir en general, no le dan mucha pelota a la parte exportable, dice el sector externo, la restricción, escuchamos mucho, la restricción de divisas no existe, no es un problema de restricción de divisas, acá es una cuestión de productividad y competitividad, es un nombre que le ponen al cohete, lo que hay que hacer es invertir, y para invertir hay que aumentar, reducir la presión tributaria, hay que aumentar los incentivos a los empresarios, por ejemplo, dejando que envíen libremente dólares al exterior, permitiéndole que se puedan endeudar tranquilamente en moneda extranjera, porque en verdad la mayor libertad genera menos restricciones, y a partir de eso un escenario donde la inflación crece más y se genera un mayor nivel de competitividad que solito va promoviendo las exportaciones, y eso te libera cualquier tensión cambiaria posterior. O sea, son dos enfoques distintos de qué es lo que te garantiza la posibilidad de tener crecimiento a largo plazo. Y la verdad es que como no hay un consenso al respecto, es muy difícil, si hay alternancia en la gobernabilidad del país, que se establezca un proceso de crecimiento a largo plazo, porque los sectores que crecen con un modelo no crecen con el otro, y cuando hay transición se estrangula el país en algún sector en particular, y el proceso de crecimiento se detiene. Y la verdad es que no hay un consenso y no lo va a haber, es muy difícil, porque aparte, más allá de la cuestión teórica, hay intereses por detrás, ¿no? Digamos, cada sector y cada representa a grupos de interés. Claro, sí. Y entonces, tampoco, justamente, eso es lo que tiene bueno el regulacionismo, no caer en la ingenuidad de los libros de texto tradicionales de la economía, donde pensamos que solamente para la determinación de las políticas económicas se rigen por análisis lógicos de tecnología e instituciones. No es solamente eso. También incorporan actores con sus demandas y sus presiones y su capacidad de lobby, que tienen en ciertos gobiernos más influencia y en otros no. De uno y otro lado, ¿no? No sé si me quería preguntar algo más, pero digo, en la teoría está claro, vamos a ver ahora, que ciertos regímenes de acumulación son incompatibles con ciertas instituciones, y que si uno quiere crecer, ahora vamos a ver, puede tener dos modelos muy distintos y ambos pueden funcionar bien. Ambos pueden funcionar bien. Buenísimo. Gracias. El tema es que en uno va a haber mucha desigualdad y en otro va a haber menos desigualdad. Y ahí está parte del conflicto. Pero se puede crecer con dos modelos muy distintos de país. A ver, alguien está preguntando. Les pido todo igual que pregunten, más que en el chat, que a veces no lo puedo ver bien, que pregunten oralmente. Alguien pregunta, ¿cómo se puede solucionar el problema de restricción externa? ¿Es solo posible con un régimen de neutralización? Creo que lo discutimos hace un par de clases.
de vuelta distintas, yo no les voy a mentir, digamos, no decir mi verdad es la verdad, yo por supuesto tengo mi verdad, y somos unos cuantos los que creemos de la misma manera, y también otros cuantos que creen que es otra. Me pregunta si solamente con un régimen de industrialización. No, no solamente, digamos, charlamos que hay algunos países, muchos economistas que creen que no es necesario que haya industria, o que la industria sea tan potente para poder solucionar la restricción externa, que uno podría tener muchas exportaciones primarias, enormes, como tienen algunos países árabes, o como tienen algunos países de Oceanía, y que a partir de ello tienen una enorme cantidad de entrada de divisas, y con poca industria y muchos servicios tienen un proceso de crecimiento más bien estabilizado. Y en verdad, por supuesto que es posible, digamos, si tienen otras cuestiones institucionales en el medio. Es un país que es mucho más igualitario, no hay conflicto distributivo, tiene una dotación de factores productivos 4 o 5 veces mayores que la Argentina, per cápita, por supuesto, digamos, y sobre todo, de la época del Commonwealth, un montón de dinero por la cuenta de capital que entra de lo que era el país que los tenía como colonia, ¿no? Entonces, es distinto, esa es la parte interesante, digamos, hay que entender las distintas dinámicas históricas de cada país, con qué cuenta, con qué dotaciones factoriales, con qué historia. Yo me acuerdo de una discusión que teníamos con respecto con Corea del Sur, que es maravillosa, que se dice el caso, la maravilla de Corea del Sur, cómo Corea del Sur se logró tener tecnología de punta, y cómo puede crecer durante tantos años, y redujo la pobreza, y es verdad, y es un modelo que fue, por supuesto, complejo, con poca democracia. Eso se le olvida decir a los liberales cuando hablan del caso coreano. Y sobre todo con muchísima ayuda a través de la cuenta de capital por tener bases norteamericanas en Corea, que también se le olvida contar en parte de la historia, porque Corea tuvo muchísimos años de déficit en cuenta corriente. Si no hubiera tenido ayuda de la cuenta capital de Estados Unidos, hubiese tenido corridas cambiarias y tremendas devaluaciones como todos los países latinoamericanos. Pero bueno, habiendo aceptado ser una cuasi colonia norteamericana, tienen la posibilidad de tener déficit sistemáticos durante muchos años en cuenta corriente, y que no se le vacíen de reservas el Banco Central, porque por el lado de la cuenta capital Estados Unidos le está poniendo dinero a cambio de tener las bases militares que le permiten geopolíticamente, en su momento cuando fueron puestas, contener el avance en ese momento del comunismo que estaba en Corea del Norte, que venía de Rusia. O sea, hay buena parte de las cosas que hay que entender completo el contexto, porque si no uno no entiende. Hay otro que me pregunta, ya un ratito vamos a ver el modelo porque si no no vamos a llegar, pero me pregunta si mi visión no muy optimista de las EXPO es por el tema de las elasticidades. Sí, digamos, yo repito, hay una cosa que quiero que lo entiendan, porque aparte lo van a ver mucho por televisión, de gente que dice muchas tonterías porque le faltó estudiar, le faltó hacer los doctorados y las cosas que hacen que uno le enseñen, aprendan en profundidad las cosas, como decir, bueno, hace 100 años Argentina era el país del mundo número 1, 2, 3, depende de cómo se mida, y ahora estamos... Sí. Y fíjense que lo que hacía era vender productos primarios, y no industria, así que tenemos que volver a esa época a vender productos primarios, vamos a ver cómo vamos a andar mucho mejor, ¿para qué queremos industrial? Pero usted no tiene, pero el que dice eso es un infradotado, porque digo, escuchame, así, seguimos vendiendo productos primarios. Lo único que cambió es que justamente por seguir vendiendo productos primarios, pero que hace 100 años eran las cosas más valiosas del mundo, y que ahora no valen nada en términos relativos a productos industriales, servicios, otras cosas que se exportan en la actualidad, es lo que nos sume en un punto mucho peor en las relaciones internacionales, en la forma que nos insertamos en el mundo. ¿Se entiende? El poco optimismo no es por las elasticidades, es por el producto, por el tipo de productos que habitualmente nos dejan vender. Y cuando digo nos dejan vender es porque es exactamente eso. Que es la parte que también que tengamos que entender los economistas, porque ustedes a veces son jóvenes, yo era joven, todos fuimos jóvenes, y creemos en lo que nos cuentan los libros, y los libros, bueno, sobre todo cuando son escritos en otro país, y ustedes ven que los manuales son de Dormuth y Fisher, y Sachi Larraín, y todo lo que nos quieren contar una historia particular de cómo funciona el macro, pero el macro en general a nivel mundial no funciona así. Ustedes quieren agarrar y poner un producto más barato y exportarlo, como hizo Argentina hace muchos años con el biocombustible, y agarró la soja, y con la soja es abundante en Argentina, y encima hay retenciones, con lo cual la soja a nivel local, el precio de la soja es más bajo, entonces si uno pone una planta de aceite, puede comprar soja más barato que otros países del mundo, y hacer ese aceite más barato, y además, si hace un proceso de esterificación por encima del aceite, con una planta que no sale mucho, puede transformar el aceite en biocombustible de soja y poder exportarlo, y somos los países más competitivos del mundo para exportar biocombustible de soja, y de pronto no pudimos meter más biocombustible de soja en Europa. Habíamos metido un montón, porque esto era realmente muy competitivo, un poquito de industrialización,
y desató un vendaval de medidas proteccionistas en Europa. Y imagínense que el valor agregado a la soja de un proceso de esterificación por encima del aceite es casi nada, no es que estamos industrializando, no sé, digamos, superconductores o procesadores de computadoras, estamos metiéndole un poquito de valor agregado a la soja. Pero ya perjudicamos la industria del aceite y el biocombustible europeo, y entonces Europa dijo que Argentina hacía dumping, y que además no cumplía con algunas medidas fitosanitarias y nos prohibieron el ingreso del biocombustible en Europa. El biocombustible más barato y más eficiente del mundo, el que todos los libros de texto dicen tienen que ir por acá el camino, fíjense que agarran esto, le pegan al oro, lo exportan. No. Viene China ahora y te dice, ¿qué queremos que nos exportes? Chanchos. ¿Está bien? Y ustedes exportaban biocombustible, no más, ¿qué exportan? Grano y como máximo aceite y harina de soja. ¿Está bien? Y no es Argentina, son todos los países en general del tercer mundo, que es un poco la misma idea. Y cuando se fijan un poco, para no dar casos puntuales que siempre pueden ser anecdóticos, algo más general, los aranceles externos promedio que tienen los países centrales, vis a vis los aranceles externos promedio que tienen las economías del tercer mundo, van a notar que en la OMC todos los países europeos tienen mucho más aranceles a los productos industriales que los países del tercer mundo. Y supuestamente ese fue el acuerdo que hicieron cuando entraron, en la época donde muchos países latinoamericanos tenían o gobiernos neoliberales o anteriormente dictaduras militares, entraron en la OMC se creó en 1995, pero antes eran los acuerdos del GATT, etcétera, que funcionaban medio parecido, y bueno, acordamos los países del tercer mundo entrar a un acuerdo de comercio donde ya no habría más medidas proteccionistas, pero con aranceles muchísimo más bajos que el resto del mundo. Es decir, vamos a jugar al juego que nadie hace proteccionismo cuando ya de partida alguno hace más proteccionismo que otro. Eso tampoco se lo enseñan en los libros, le hablan del libre comercio. Y todos los países del mundo tienen aranceles, pero con una diferencia. Los países centrales tienen más aranceles de importaciones que nosotros. Cuando yo hablo de mi pesimismo, tiene que ver con que si las reglas de juego fueran las mismas para todos, y además los productos más competitivos entrasen en todos lados, yo no sería para nada optimista. Hay un montón de cosas que puede hacer Argentina, no sería para nada pesimista. Un montón de cosas que puede hacer Argentina y puede exportarlos sin mayores problemas porque va a tener mejores costos y va a ser un producto mejor. Ahora, lo que digo es que si ese producto es industrial, lo más probable es que no lo dejen entrar. Si perjudica a un mercado importante de una empresa, de un país central, no va a entrar. Y eso realmente es un tema que, bueno, casi todos los países del mundo lo saben, y que la forma que tuvieron algunos países para superarlo, que es el caso chino, es el más exitoso, es entender que al menos al principio, con las zonas económicas especiales chinas, la forma de saltar eso era que, para que no haya quilombos, las empresas que exportasen desde China fueron las mismas multinacionales que tenían sus casas matrices en los países centrales, pero que viniesen a buscar salarios baratos, energía barata e insumos industriales baratos a China, se instalasen allí con grandes preferencias, y de allí usaban como plataforma de exportación. Por supuesto, después China captó el mercado, copió las cosas, las hizo mejores, y ya era un país lo suficientemente grande como para poder tener sus propias medidas comerciales que perjudicasen a los que lo querían perjudicar. Pero en la primera etapa tuvo una gran atracción de medidas de empresas multinacionales, porque claro, desde China, si exporta una empresa multinacional, ningún país central le va a perjudicar la entrada de ese producto exportado, porque en verdad es una empresa propia. Bueno, todas estas cosas, créanme, que la van a tener que aprender, y en detalle, y seguramente la van a tener que aprender en maestrías y doctorados, porque en la facultad no se la van a explicar, porque estamos aprendiendo la macro como si no hubiese agentes, como si no hubiese intereses, y como si no hubiese grandes lobbies, y por lo tanto van a creer que el libre comercio es lo que rige el mundo, que lo mejor que se puede hacer es no hacer medidas proteccionistas, que hay que tener políticas exportadoras porque todo va a salir bien. Créanme que a gran escala eso no funciona. Entonces, bueno, pero Argentina exporta autos a lo loco. Sí. Exporta autos a nivel regional porque tiene un acuerdo llamado C14 del Mercosur y que tiene acuerdos preferenciales, y a cambio de eso tenemos que importar todas las autopartes de Brasil, y el régimen comercial de automotriz da enormemente deficitario en contra de Argentina. Pero claro, exportamos autos. Importamos un montón de autos también, por ese mismo régimen, y además importamos todas las autopartes. ¿Está? Y este es el tema. Pero Argentina, dije Argentina porque estamos en Argentina. Se replica en casi todos los países de América Latina, quizá en Brasil
poco menos porque pudo mantener una parte de su industria con mucho proteccionismo, siempre. Y como yo siempre le digo a todos mis alumnos de doctorado, que cuando tengo que explicar, hay una medida que todo el mundo debiese estudiar cuando termina la carrera de economía, porque es la medida más exitosa y más preciosa desde el punto de vista normativo y su redacción, que se llama Innova Auto, que es una medida maravillosa que hizo Brasil hace algunos años, 6, 7 años. Muy difícil de leer, muy difícil redactada, y realmente logró que la OMC no se diese cuenta y generó un esquema proteccionista enorme que garantizó 8 o 9 mil millones de dólares de inversiones de autopartistas internacionales en Brasil, porque si no invertían en Brasil no podían beneficiarse de un beneficio muy importante que estaba medio escondido dentro de la resolución. ¿Cómo hizo política de exportación y política, digamos, de promoción Brasil? Con una gran medida proteccionista. De esas que en todos los libros de texto le han decidido ustedes que no hay que hacer. Bueno, los que le dicen que no hay que hacer medidas proteccionistas son los que estudiaron en universidades, que son los que hacen más medidas proteccionistas. Y eso es la maravilla de la doble moral y el doble estándar. Bueno, vayamos al modelo en particular que vamos a ver hoy. Esto es un poco de la discusión que estamos teniendo al respecto de productividad. Ahora, formalmente, si queremos estas ideas de la causación acumulativa y de que el crecimiento le pega positivamente a la productividad y la productividad al crecimiento, y esto cambia radicalmente buena parte del análisis de largo plazo en la macro, ¿cómo se formaliza? Bueno, como tenemos poco tiempo, déjenme ir un poquito más adelante para discutir. En la parte, esto se lo voy a dejar, por supuesto, el PowerPoint con todas las características de la teoría de la regulación, de dónde toma su génesis, el marxismo, el keynesiano, en qué cosas se parecen, en qué cosas se diferencian. La verdad es que tenemos poco tiempo. Quiero ver el modelo porque me parece más interesante lo que yo le puedo aportar en el modelo que lo que puedo aportarle en la parte esta más teórica, que leen el texto de Guayé y él se lo explica muchísimo mejor que yo porque es el padre de esta escuela. Déjenme, sí, para que puedan entender el modelo, pararme un poquito en estas filminas. ¿Cuáles son los principales conceptos regulacionistas? Que son estas 3 filminas. Entienden este concepto, van a entender el modelo más allá de las 7 ecuaciones y los distintos parámetros que tengan. La idea es que en toda economía capitalista, y casi todas las economías del mundo son capitalistas, lo que tenemos son leyes de acumulación, régimen de acumulación y modos de regulación. Esas 3 ideas son importantes. Es decir, las leyes de acumulación, que son un poco los modos más generales de producción, y en el mundo capitalista se repiten, digamos, la idea de la producción asalariada, con la acumulación de capital, con predominancia de empresas privadas, y ciertas formas de regulación de los conflictos entre trabajadores y empresarios. Después está un régimen de acumulación que se establece, que combina sobre todo las cuestiones tecnológicas y estructurales y cómo se relacionan con las formas institucionales, pero en particular determina la estructura productiva y la tecnología que involucra, y los sectores predominantes en esa economía, va a determinar en conjunto la tecnología con las instituciones que determinan el modo de regulación, cómo se regulan las distintas relaciones que se dan en un ambiente macroeconómico, se va a determinar el proceso de crecimiento y distribución. Ahora, para que no quede tan abstracto, le vamos a explicar concretamente, sobre todo, qué tiene adentro de esto que es el modo de regulación. Esto es importante que lo entiendan. En el régimen de acumulación, que es, repito, de esos 3 conceptos, hay uno que es más abstracto, porque en verdad no hay ya casi modelo de producción socialista en el mundo, así que el modo de producción capitalista, que es una idea más general, en verdad no hace grande diferencia entre distintos diagnósticos macroeconómicos y recomendaciones políticas. Lo que sí van a hacer grandes recomendaciones son las diferencias que haya entre el régimen, digamos, entre la forma en la cual se vinculan el régimen de acumulación y el modo de regulación en distintas economías. El régimen de acumulación, como dice ahí, describe el alineamiento del modelo de crecimiento a largo plazo, y el modo de regulación establece de qué forma las instituciones regulan este proceso de acumulación y la distribución del mismo entre distintos actores. Esos son los 2 conceptos claves, régimen de acumulación y modo de regulación.
básicamente, para ponerlo más concreto, estructura productiva y tecnología y normativa y actores que determinan las pujas y los lineamientos a partir de los cuales se organiza el proceso macroeconómico. ¿Está bien? Instituciones, tecnología y estructura. El régimen de acumulación, digamos, puede ser, según el caso, y vamos a ver, extensivo o intensivo. Es más intensivo cuando involucra más acumulación de capital y más extensivo en general cuando tiene que ver con la utilización de mano de obra predominantemente. Después tiene a su vez el régimen de acumulación al interior, ver cómo se distribuye la demanda, el modo de consumo, si es más dual o es más homogéneo, y hablan de dual homogéneo, en verdad, sobre todo cuando hay más o menos desigualdad. La desigualdad entra en la caracterización del régimen de acumulación. Y no siempre depende de que uno mire como algo de carácter moral, digamos, puede ser bueno, puede ser malo, depende de quién esté mirando esa dinámica de la desigualdad. Y así como el régimen de acumulación tiene estas dos principales características, si es extensivo o intensivo, y si el modo de la característica de la demanda, si el consumo es homogéneo o dual, si hay más o menos desigualdad, y por lo tanto, entre esas cosas, dos cosas establecen básicamente cuál es la estructura productiva de la economía y cómo eso afecta a la distribución del ingreso. Las instituciones son estas que ven acá y son de brutal importancia, porque no todas las organizaciones institucionales son compatibles con todos los regímenes de acumulación. Ahora vamos a ver un poco más concretamente qué significa esto, pero hay algunas que van a ser muy sencillas de entender. Las principales formas institucionales que establece la teoría de regulación son estas, y estas son preguntas de examen, ¿sí? Saber cuáles son las formas institucionales y qué significan. El régimen monetario, la relación salarial, la forma de la competencia, el régimen, la forma de adhesión al régimen internacional y la forma del Estado. ¿Está bien? ¿Cuál es el régimen monetario? Es decir, cómo se maneja el tipo de cambio, cómo se maneja la tasa de interés, cuál es la política de regulación bancaria. En la relación salarial, si es más desregulada o es más monopólica, si hay o no sindicatos, si hay o no cámaras comerciales, cómo negocian, si a nivel empresa, a nivel sector o a nivel nacional, cómo son los costos de rotación, si hay o no un sistema de seguridad social que proteja a los trabajadores, etcétera, etcétera. La forma de la competencia es un poco justamente eso, la regulación de la competencia, si los mercados son monopólicos, competitivos, cuáles son monopólicos, cuáles son competitivos, cómo ello impacta sobre los precios, etcétera. El régimen de adhesión internacional lo que establece es cómo un país se incorpora al comercio exterior y a las finanzas internacionales, si hay libre movilidad de capitales, si están regulados, si uno puede comprar libremente dólares o no, si puede liquidar o no, si tiene la obligación o no de liquidar las exportaciones, si hay aranceles, no hay aranceles, si hay promoción en las exportaciones, qué tipo de productos uno vende, cuáles son los que uno compra, eso determina la forma de adhesión al régimen internacional, y la forma del Estado tiene que ver con básicamente si hay un Estado más bien regulador o hay un Estado que desregula y deja más al libre juego del sector privado la forma en la organización del proceso macroeconómico. Si hay empresa del Estado, no hay empresa del Estado, si el tamaño que tiene, cuántos empleados, pocos, muchos, cómo interviene, eso determina cuáles son en distintos países del mundo, en distintos momentos de tiempo, las formas del Estado. Van a ver que en todo el texto de Guaye, a lo largo y ancho de ese texto tan maravilloso, un poco, sobre todo en la parte histórica, se dedica a explicar cómo en cada momento histórico de lo que fue la economía mundial en el siglo XX, en parte del siglo XIX, cambiaban estas formas institucionales, algunas se volvían más importantes, otras estaban subordinadas, y esto cambiaba según el periodo, y lo que era interesantísimo es que a medida que fue cambiando, sobre todo con la tecnología y las transformaciones tecnológicas, el régimen de acumulación, cierta combinación de formas institucionales que eran muy compatibles con el régimen de acumulación anterior al cambio tecnológico, después del cambio tecnológico ya no eran compatibles y no garantizaban el circuito virtuoso de crecimiento y mayor distribución y generaban crisis de diverso tipo. Entonces, a lo largo de todo el paper, ¿qué es lo que hace Boye? Explica crisis. Y también explica procesos virtuosos de crecimiento. Y lo que básicamente termina de explicar, y vamos a ver, es que distintos regímenes de acumulación tienen distinta combinación de formas institucionales que lo hacen que sea compatible, y por lo tanto que tengan circuitos o círculos virtuosos de crecimiento y distribución. Y hay otras combinaciones de regímenes de acumulación y formas institucionales que no son compatibles y que te conducen indefectiblemente a crisis. Que crisis pueden ser de dos grandes tipos, o crisis inflacionarias, o crisis recesivas. ¿Está bien?
Bueno, vamos ahora sí, porque queda poquito tiempo, a la matemática. Este es el paper de Boyer, que realmente, no me canso de decirlo, es maravilloso. Él como profesor, pero el paper es parteaguas, digamos. Él trabajó toda su vida en ese PREMAP. Vaya paradoja de la vida. No sé a quiénes les gustan los modelos DSGE, capaz que a muchos. La paradoja de todo esto, que es el mejor software para resolver modelos DSGE, que son en su enorme mayoría modelos neoclásicos, se hizo acá en el CEPREMAP, en el mismo laboratorio donde trabaja Boyer, y se llama DINARE, que es un módulo que se complementa con MATLAB, y bueno, es el que más fácilmente y más eficientemente resuelve modelos dinámicos y estocásticos de equilibrio general. Así que bueno, en la cuna de la teoría de regulación se hace el software más neoclásico del mundo. ¿Qué es lo que busca en el paper? Esto que acabo de mencionar. Esta la idea del modelo de causación acumulativo, retroalimentación entre productividad y crecimiento, y cómo esta productividad se divide luego entre salario y beneficio, o sea, cómo se distribuye el ingreso, y cómo la distribución del ingreso afecta de alguna manera a este circuito virtuoso o vicioso de crecimiento y productividad, según la forma en la cual esté determinada la estructura productiva. ¿Está bien? El modelo va a ser un modelo de economía cerrada, con distintos modos de regulación en el régimen de acumulación, que pueden generar, como dijimos ahí, estas cosas más bien progresivas y virtuosas, o todo lo contrario. La idea general y eso tiene maravilloso habitualmente todos los regulacionistas, es que pueden explicar un modelo y antes de ponerle toda la matemática, siempre le ponen un flujograma que hace mucho más sencilla la comprensión de cómo se mueve esta economía. ¿Está bien? Empecemos por acá abajo. Lo que se imagine que hay un aumento de la productividad, según cómo sea una ganancia de productividad, según cómo sea el modo de regulación, va a variar la distribución de ingresos más para los pobres o más para los ricos, depende de cómo estén las relaciones laborales, las formas institucionales en la economía, pero sobre todo la relación laboral, pero también la moneda, la forma de inserción internacional y el Estado, o sea, la combinación de esas instituciones y cómo funcionan, va a determinar que esos aumentos de productividad se los lleven más los trabajadores, se los lleven más los empresarios. Eso va a depender del contexto histórico, el poder del lobby y los distintos actores involucrados. Luego, dependiendo quién gana acá, va a crecer o caer la demanda agregada, según el régimen de demanda sea wage-led o profit-led. El modelo vamos a ver que el régimen de demanda puede ser wage-led, pero también puede ser profit-led. Y esto es muy interesante para lo que me preguntaba un compañero de antes de ustedes, decir, bueno, siempre hay una recomendación para generar un proceso virtuoso de crecimiento. No. Ahora vamos a ver, cuando termino de explicarle este flujograma, van a ver que le doy dos modelos totalmente distintos y antagónicos macroeconómicos, y los dos pueden ser de ciclos virtuosos de crecimiento. Pero espérenme que lo van a entender. Entonces, según la demanda sea wage-led o profit-led, o sea, esté tirada por los beneficios o por los salarios, si depende de cómo se distribuya, puede crecer o caer la demanda. Esto le pega al producto, al crecimiento del producto, y como ahí dijimos, rendimiento de escala y ley de Caldo-Verdún, le pega a la productividad, y si todo esto positivo es un círculo virtuoso, y si todo esto negativo, caemos en un círculo vicioso. En uno va a crecimiento estable, en otro va a crisis. Crisis recesiva o crisis inflacionaria según el caso. Ahora, y esto le voy a pedir que me ayuden. Imaginemos una economía muy liberal. Muy liberal. ¿Puede funcionar esto de manera o sea, que tengan las instituciones, el modo de regulación tal que las formas institucionales establezcan un modo de regulación muy liberal, donde hay mercado de trabajo desregulados, pleno juego de la oferta y la demanda, régimen de inserción internacional abierto, sin grandes problemas para importar ni exportar, y que además en la materia de competencia se deja librado el libre juego de la oferta y la demanda sin demasiadas regulaciones por parte del Estado. Un régimen de tipo de cambio flexible, con fuertes depreciaciones si son necesarias. En esa economía regulada de esa manera, ¿puede haber un círculo virtuoso?
cuando apartamos que aumenta la productividad. Que alguien me cuente un círculo virtuoso partiendo de esa economía. ¿Alguien se anima? ¿No? Si el régimen es profit-led, Contame desde acá toda la vueltita. aumenta la productividad, entonces si el modo de regulación es más liberal, puede permitir que las empresas trabajen libremente, por así decirlo, en los mercados, entonces pueden obtener más beneficios. Entonces, si la demanda... Yo te voy interrumpiendo, pero te dejo, te sigo diciendo. O sea, que vos decís es, si el modo de regulación es liberal, este incremento de la productividad genera básicamente más aumento de los beneficios que los salarios, digamos, aumento Claro. de la participación de los beneficios en el producto. Ok. ¿Cómo sigue? Entonces, al aumentar los beneficios de las empresas, al ser profit-led aumentaría la demanda agregada. Perfecto. O sea, terminaría con un incremento después del PBI y ahí volvería a pasar todo, porque aumentaría la productividad y... Exacto. Si el modo de regulación es, digamos, de carácter clásico, lo llama Guayé, nosotros le decimos liberal o neoliberal, y la demanda es de carácter profit-led, tenemos un círculo virtuoso en un modo de regulación liberal. Ahora, para que la demanda sea profit-led, ¿cómo tiene que ser el régimen de acumulación? Es decir, ¿cómo tiene que ser la estructura de la economía? Porque eso es lo que quiere decir Guayé. Para que esto pase, tiene que ser compatible el modo de regulación con el régimen de acumulación. O sea, para que esto pase, tiene que haber un modo de regulación liberal, pero tiene que haber un régimen de demanda profit-led. Y para que el régimen de demanda sea profit-led, tiene que haber una peculiaridad del régimen de acumulación. ¿Cómo tiene que ser el régimen de acumulación? ¿Cómo tiene que ser la economía? ¿Cómo tiene que ser la estructura de la economía esa? Donde las exportaciones sean muy importantes en el PBI. Esa es la respuesta más interesante y más real, pero este es un modelo de economía cerrada. Amigo a todos, y no escuché, profe. A mí también. ¿Se cortó? ¿Ahora me escuchan un poquito mejor? Ahora creo que sí. Ok, yo lo que digo que podría ser una respuesta válida, pero este es un modelo de economía cerrada. Ah. ¿Puede ser que esté cercano al competencia perfecta? O sea, sin... Perdón, te escucho, sí. No sé si se me escuchó completo. Sí, sin monopolios, sin oligopolios, o sea, con competencia perfecta. Pero eso no necesariamente determina que sea profit-led. ¿Cuándo una economía es más profit-led? O sea, ¿cuándo, para ser más concreto? ¿Cuándo para aumentar la inversión vos necesitas aumentar el margen de beneficio? ¿No es cuando el modo de regulación es más liberal? No, son dos cosas distintas. Una el modo de regulación, que determina justamente esto, cómo se va a distribuir el ingreso cuando hay aumento de productividad. Y otra cosa la Y otra cosa es el régimen de acumulación, que te dice, dada esa variación en la distribución, cómo le va a pegar la demanda agregada. ¿Tiene que ver con el capital ocioso? Tiene que ver con el capital ocioso. O sea, si, por ejemplo, en una economía donde no hay capital ocioso, y sí, ahí, digamos, generando más capital, vas a crecer, pero si tenés capital ocioso y no lo utilizás y agregás más capital, vas a tener más capital ocioso. Exactamente, está muy bien tu punto. En particular, es más probable una economía cerrada que sea profit-led cuando está más cerca de la plena utilización de capital. La volvemos en este sentido al concepto caldoriano, calequiano que habíamos visto en la clase pasada. En una economía cerrada es más probable que la misma economía sea profit-led, por sí es poco probable que sea profit-led en una economía cerrada, pero es más probable que sea profit-led cuando en verdad estamos más cerca a la plena utilización de la capacidad instalada. Que el efecto margen sea muy fuerte. Si es así,
Tenemos modo de regulación que determina cómo se distribuyen las ganancias de productividad, si es más bien liberal, digamos, con mercados desregulados, por así decirlo, y sin gran intervención del Estado. Esto va a generar los aumentos de productividad van a generar más desigualdad, y si estamos en un contexto muy cercano a la plena utilización de los factores productivos, es probable que el régimen de demanda puede ser profit-led, entonces más desigualdad aumenta la inversión, lo cual aumenta la demanda agregada, lo cual aumenta el PBI, y tenemos un círculo virtuoso en materia de crecimiento. Sí, pero ¿cómo va a ser este régimen de crecimiento? Con un modo de regulación liberal y un régimen de demanda profit-led, un régimen de acumulación tirado por los beneficios. ¿Cómo va a ser desigualador? No solamente desigual, va a ir incrementando la desigualdad de manera creciente. ¿Se entiende? La forma de garantizar el crecimiento económico es que crezca progresivamente la desigualdad. La desigualdad es el motor del crecimiento en este modelo. ¿Está bien? Ahora, nótese que el mismo esquema conceptual que estamos viendo aquí, el mismo, puede tener una historia totalmente distinta si hay otro modo de regulación y otro régimen de acumulación. Imaginemos que fracasó esto, y vamos a ver cuándo fracasa, que fracasó esto, y vamos a ver por qué, cuál es la incompatibilidad que puede haber, y que hay un cambio de gobierno, viene un gobierno más a la Biden, digamos, ahora en Estados Unidos, y vamos a ver si es así, pero es muy discutible, pero en América Latina es más fácil, un gobierno progresista, de los que hubo, por ejemplo, al comienzo del siglo XXI, más regulador, con más intervención en la relación salarial, más protección a los trabajadores, políticas proteccionistas en materia del régimen de indemnización internacional, algún tipo de intervención en el mercado cambiario, lo que tiene que ver con la forma institucional moneda, en general un Estado más grande y más regulador. Y supongamos que hay un aumento de productividad. ¿Quién me cuenta por qué también en ese caso podría haber un círculo virtuoso? Ahí una regulación podría hacer que todo el aumento de la productividad vaya a salarios, y si vos tenés una demanda wage-led, vas a tener que ese aumento en los salarios por el aumento de la productividad te va a aumentar la demanda agregada, lo que te va a aumentar el PBI, lo que te aumenta de vuelta la productividad. Perfecto, no lo podría haber dicho mejor, perfecto. Entonces, lo interesante de esta, bueno, ahí lo que pregunta un compañero, ¿qué es lo que termina que la demanda sea wage-led? Todo lo contrario del caso anterior. Es más probable que un régimen de acumulación determine una demanda que sea wage-led cuando estamos en un proceso donde hay, en general, subutilización de la capacidad instalada en la economía cerrada. ¿Está bien? Que suele pasar en los periodos de crecimiento, digamos, posteriores a procesos recesivos muy profundos, como fueron los 40 años, los 30 años gloriosos después de la crisis de 1929 en adelante. Y habitualmente cuando hay crisis muy profunda, como probablemente sean la que genere esta pandemia, el periodo posterior suele ser claramente un régimen de demanda de tipo wage-led. ¿Está bien? Y ahí se da ese caso virtuoso que también dijo el compañero. Ahora, que alguien se anime a decir con cualquiera de los dos escenarios cuándo se vuelve no virtuoso. ¿Qué cosa hace que esto no funcione? Cuando no están en compatibilidad Cuando se cruzan. el modo de regulación y la acumulación. Exacto. Cuando hay incompatibilidad entre el régimen de acumulación y el modo de regulación. Si ustedes tienen un modo de regulación liberal y un régimen de demanda wage-led, la cagaron. ¿Quieren ver? Porque es así. Aumenta la productividad, modo de regulación liberal, hay una redistribución regresiva del ingreso, aumenta la participación del beneficio en el producto, pero, ¿está bien? Como el régimen de demanda de carácter wage-led, cae la demanda, y como cae la demanda, cae el PBI, cae la productividad, y ahí tenemos entonces que el aumento de la productividad, lejos de generar un efecto progresivo sobre el crecimiento, hizo caer el producto. No hay ningún circuito
virtuoso de crecimiento producto-productividad. Pero lo mismo puede ser al revés. Si un modo de regulación fuese muy, digamos, progresista, con fuerte intervención del Estado, proteccionismo comercial, regulación financiera, y un aumento de la productividad inicial te genera un fuerte, se redistribuye principalmente hacia los trabajadores y aumenta la participación de los trabajadores en el producto, pero el régimen de demanda es profit-led, también se genera un círculo vicioso y no virtuoso, porque mejora la aparición de trabajo del producto, pero la demanda es profit-led, así que en verdad cae la demanda, cae el producto y el aumento de productividad, lejos de generar un circuito sostenido de crecimiento y de causación acumulativa producto-productividad, se queda encerrado en ciclos donde en una ronda crece la productividad y en otra ronda crece el crecimiento, en otra ronda crece la productividad y en otra ronda crece el crecimiento. Pero nunca crecen los dos al mismo tiempo. Perdón, eso tenía que ver con lo que hablamos al principio de que, como dicen los clásicos, en este modelo, de que la demanda no puede generar, digamos, su oferta. No sé si en este caso, la demanda no genera puntual. su oferta, en el que acabo de decir, porque tenés Claro. que el régimen de demanda es profit-led y vos le diste fuerza al aumento de la participación de trabajo en el producto y eso le redujo el margen de beneficio, desincentivó la inversión, cayó la demanda y cae el producto. Claro. ¿Qué es lo interesante entonces de este paper? Es que no te llena la cabeza con ninguna receta mágica. Te dice realmente la verdad, que es que dependiendo de las características de cada país y el contexto histórico, sobre todo el contexto histórico, si viene después de una crisis, después de mucho crecimiento, etc., lo que genera crecimiento puede ser dos cosas totalmente distintas. ¿Está bien? Y ni que hablar cómo se complejiza este análisis cuando le metes el sector externo. Porque ahí empieza también a ser muy peculiar aquello que te puede determinar un círculo virtuoso permanente de crecimiento de todas las variables. Es mucho más complejo cuando hay sector externo para países donde el sector interno importa, que son lamentablemente todos los nuestros. ¿Está? Pero lo importante de este modelo es que no te dice que tal o cual cosa es verdad. Te dice, según en cada periodo histórico, puede haber compatibilidad del régimen de acumulación y el modo de regulación, pero completamente distintos, y aún así serán ambos exitosos. Lo que sí no es exitoso y termina en fracaso es cuando son incompatibles el régimen de acumulación con el modo de regulación. ¿Ok? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Quería saber si, hablando de esto del wage-led o profit-led, cuando una economía nosotros la determinamos que es wage-led, ¿sigue teniendo conceptos de profit-led? Es decir, porque yo creo que en todo el mundo donde aumenta el beneficio del empresario, acumula más capital. No pierde esa, o sí. Pero eso es lo que entendimos, eso es lo que aprendimos en macro, a que lo que le importa al empresario no es el beneficio, es la tasa de rentabilidad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que le importa al empresario es el beneficio por unidad de capital invertido, la tasa de retorno al capital. Y la tasa de retorno al capital, beneficio sobre capital invertido, como vimos en la clase pasada, tiene dos componentes. El margen de beneficio sobre las ventas, beneficio sobre ventas, B sobre producto, digamos, margen de beneficio, y la rotación, es decir, la utilización de la capacidad instalada, venta sobre capital invertido. Lo que le importa al empresario es la combinación de ambas cosas, es decir, la tasa de rentabilidad de beneficio sobre capital, que es igual a beneficio sobre producto por producto sobre capital. Lo que pasa es que la misma política, aumentar salarios, te genera efectos antagónicos en los dos componentes. Aumenta salario, te baja el beneficio por unidad vendida, B sobre I, pero como en general expande la demanda agregada, te aumenta I sobre K. Con lo cual el efecto final sobre R sobre K, sobre B sobre K, digamos, es indefinido. Y depende de la intensidad de ambos efectos. En algunas economías, según su estructura productiva, va a ser más intenso el efecto primero, y en otras va a ser más intenso el segundo efecto. Entonces los empresarios, aunque suene contraintuitivo, en muchas economías, la mayor cantidad de economías, invierten más cuando suben los salarios. Porque si eso no tiene sentido, porque eso me baja la rentabilidad. No. Y eso creo que queremos aprender en macro. La rentabilidad no es el margen de beneficios.
La rentabilidad es rentabilidad por unidad de capital invertido. Esa es la que le importa a cualquier persona del mundo. Yo pongo 10 pesos en plazo fijo, quiero ver cuánto me da por los 10 pesos que puse. Yo pongo 10 pesos en una empresa, quiero ver cuánto me da por los 10 pesos que puse. ¿Está bien? Y eso tiene dos efectos. Uno es cuánto me da por cada unidad que vendo, pero también el otro efecto es cuántas unidades vendo. Y el tema es que los salarios, repito, a nivel macroeconómico, tienen un efecto antagónico sobre los dos principales determinantes de la rentabilidad del capital. Te baja el margen y te sube la rotación. Y dependiendo cuál efecto es principal, esa economía va a ser wage-led o profit-led. Así de sencillo. Si al aumentar los salarios, el efecto sobre la inversión más importante es que me baja el margen unitario, esa economía va a ser profit-led. Si al aumentar los salarios, el efecto más importante sobre la inversión es que, por más que me baje el margen unitario, me aumentan mucho las ventas, esa economía va a ser wage-led. ¿Entiendes? Bárbaro. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de este hermoso modelo? Estas 6, pero en verdad las únicas 3 que importan son la 1, la 2 y la 4. Las 5 y la 6 son identidades contables y la 3 es una ecuación de comportamiento donde no hay discusión, digamos, muy poco la de consumo. Vamos una por una a ver qué dice. La ecuación 1 es la más importante porque es la que hace distintivo este modelo, que es la ecuación de productividad. La productividad dice que tiene un componente autónomo, A, y después aumenta cuando aumenta el stock de capital, obviamente, cuando aumenta la inversión, aumenta cuando aumentan las innovaciones, pero bueno, en este modelo se suponen exógenas, y aumenta, y acá está la parte de caldo verdún, cuando aumenta el producto, en una fracción D. ¿Está bien? Dependiendo la estructura productiva, los sectores predominantes, etc., este D puede ser más grande, más chico o no existir. El D. El B siempre existe. Cuando aumentas capital, aumenta la productividad, sobre todo porque esto es productividad del trabajo. Así que esto siempre existe. Pero el tema es si existe o no D y cuánto vale. Y esto depende muchísimo de la estructura productiva. ¿En qué economías D es más grande? En las wage-led, digamos, en las de donde la demanda se importa. No, pero eso es una definición, sí. Pero no, yo digo, ¿en qué tipo de estructura productiva es más grande D? ¿Qué sectores? En el sector industrial. Servicios. Perfecto. En el sector industrial. Servicios es más bajo en general. Y en el agro puede no existir. Pero entonces, para que D sea alto, dado que habitualmente D es más alto en la industria, la economía tiene que tener una industria muy importante. Porque si es muy chiquita la industria de la economía, D va a ser chiquita. ¿Está bien? Cuanto más importante sea la industria de la economía, más alto es D. Un efecto composición. Y hay una poca problemática de por qué es tan perjudicial focalizarse en la producción de productos primarios. No solamente porque, como ya le dije al principio de la clase, hay una caída tendencial de los términos de intercambio, o sea, de los precios relativos de los productos primarios en el mundo, porque es un bien inferior, a la Engel, digamos, un bien inferior, entonces cuando aumenta el ingreso uno consume menos en proporción de los productos que son bienes inferiores y los alimentos son bienes inferiores, porque cuando uno tiene más ingresos, en proporción de su gasto, aumentan los gastos de bienes industriales y de servicios, y caen los gastos en alimentos. Por eso los pobres consumen todo en alimentos y los ricos consumen todo en servicios. Y cuando el mundo se vuelve más rico, cae el precio relativo de los alimentos y nos perjudica. Pero además de eso, como en el sector primario no hay mucho rendimiento de escala, no aumenta la productividad, o aumenta menos. Vamos a decir, es mentira porque aumentó la productividad en el agro, sí, pero no porque aumentó la producción. Por la ley de siembra directa que Solá en el año 96 implementó en Argentina, que permitió el paquete Monsanto introducir la siembra directa. ¿Está bien? Otra cosa, un problema regulatorio. No, y una innovación y un problema regulatorio. No porque haya aumentado, no porque haya rendimiento creciente de escala en el agro. Son muy bajos. Entonces, si vos tenés un sector primario muy alto, una proporción muy grande de la economía, tu productividad va a crecer más lento. En general es así. Salvo que le metas mucha guita vía sistema científico a la innovación, que es el último componente que está acá, ¿no?
Vamos a la segunda ecuación que también es perdón, en la primera, que D exista o no exista, te hace que haya rendimiento creciente o no escala y te cambia todo. Si D no existe, volvemos al mundo neoclásico, donde a largo plazo, para crecer, necesitas inversión, ¿no? Vamos a ver la inversión. ¿De qué depende? Un componente autónomo, animal spirits. Depende del margen de beneficios, que es igual al crecimiento de la productividad menos el crecimiento de los salarios reales. Obviamente, si la productividad crece más que los salarios reales, está creciendo los beneficios. Y por el contrario, si los salarios reales están creciendo más que la productividad, están cayendo los beneficios. Así que esto es beneficios. La inversión depende de los beneficios y depende del consumo, que sería el efecto de rotación. Efecto margen, efecto de rotación. Esta es la ecuación que te dice si la economía es wage-led o profit-led. Si U es chiquito y V es grande, es wage-led. Si V es chiquito y U es grande, es profit-led. Esta es la ecuación que está subsumiendo el régimen de acumulación. Es la que es el régimen, ahí se ve si el régimen de acumulación, si es wage-led o profit-led, en esta ecuación. En la primera ecuación se ve si hay o no ley de Caldor, Verdun, si hay efectos de rendimiento de escala. Y en la cuarta, que es central, bueno, la tercera simplemente dice que el consumo es una proporción marginal a consumir C de la masa salarial. Y la masa salarial es igual a la cantidad de personas trabajando, empleados, por el salario real, promedio de la economía. La multiplicación es la masa salarial. El consumo depende de un componente autónomo y de la masa salarial total. Esto no tiene nada de muy extraño ni interesante. Pero la cuarta sí. La cuarta ecuación de salario real dice que el crecimiento del salario real, bueno, tiene un componente autónomo, como con todas las ecuaciones, y después depende de la productividad y del empleo. Si crece el empleo, hay menos desempleo. Si hay menos desempleo, los trabajadores tienen más poder de negociación. Y si tienen más poder de negociación, va a aumentar más los salarios reales. ¿En qué proporción? En la que diga L. Por otro lado, si aumenta la productividad, hay más ganancia en la economía y los trabajadores tienen más chances de poder pedir compartir parte de esos incrementos de la productividad con mayor aumento de salario. Los sindicatos se empoderan y piden más aumento de salario cuando hay más incremento de la productividad, porque quieren compartir las ganancias con los empresarios. Y después las ecuaciones 5 y 6 son de cierre del modelo. La 5 es una identidad macroeconómica, dice que la tasa de crecimiento del producto es un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del consumo y la inversión, donde la ponderación depende de la participación de cada componente en el producto. Y esto te dice, es una entidad contable, que la tasa de crecimiento del empleo, obviamente, es igual a la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de la productividad. Porque la productividad es producto sobre empleo. Así que la tasa de crecimiento del empleo siempre es una identidad contable, es igual a la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de productividad. Con eso hay una cosa muy interesante, que es que si la productividad crece mucho, y crece más que el producto, el empleo cae. Que es interesante el punto, porque no siempre que crezca mucho la productividad es algo bueno. ¿Está? Porque a menos que uno suponga que hay pleno empleo, siempre que los salarios van a ajustar para que no haya desempleo en la economía, sino, si la productividad crece desproporcionalmente respecto al producto, cae el empleo. ¿Ok? Bueno, todo este sistema se conjuga, son 6 variables endógenas, 6 ecuaciones, se resuelve primero para formas, estas son las formas estructurales del modelo. Primero se resuelve en el paper para ver las formas semi-reducidas. Son formas semi-reducidas cuando uno reemplaza en una ecuación todas las variables endógenas salvo una. Y te queda la otra que es igual, que es la que vos no reemplazaste acá. En la otra ecuación te queda de esa variable todas las demás variables endógenas reemplazadas salvo otra. ¿Cuál? La que antes era endógena en la ecuación anterior. Se va a ver mucho mejor en la filmina siguiente. Agarramos la primera forma semi-reducida es para la ecuación de productividad. Esta ecuación 1 que teníamos acá arriba. ¿Y qué reemplazamos? La ecuación de inversión lo reemplazamos por la ecuación de inversión, y acá en la de consumo reemplazamos por la de consumo, y acá en la de salarios reales reemplazamos por salarios reales. También después despejamos productividad que va a estar de los dos lados, sacamos factor común, y obtenemos esta expresión, PR en función de un montón de parámetros y de Q, que es todo esto.
es la resolución de todo el sistema de ecuaciones, reemplazando todas las endógenas en la ecuación de productividad menos Q, para ver cuál es la relación entre PR y Q. Cuando todas las demás relaciones de modelo fueron ya reemplazadas en la ecuación de productividad. Esto se va a llamar régimen de productividad. ¿Cómo cambia la productividad cuando cambia Q? Y va a depender mucho de los valores que tomen estos parámetros. Puede ser positivo, negativo o cero. Y esto es A, todos los parámetros, que es un valor de nivel. Esto se llama régimen de productividad. ¿Cómo cambia la productividad cuando cambia Q? Pero no en la forma estructural, que no tiene en cuenta todas las relaciones de modelo. No en esta, que acá también dice, no, acá ya está, cuando cambia PR, cuando cambia Q, PR aumenta en D. No, no, no. Eso es el efecto directo inicial, pero después D le pega a PR le pega a inversión, la inversión le pega acá de vuelta. Hay todo un montón de efectos que no lo tienen en cuenta, y que para tener en cuenta todos esos efectos hay que hacer todas estas sustituciones. Y ahí pasamos, como yo me gusta decirlo, de la micro a la macro. O sea, tenemos en cuenta casi todos los efectos, algo que no reemplazamos Q. Esto es el régimen de productividad. ¿Cómo cambia la productividad? Cuando cambia Q, cuando todos los demás efectos ya fueron tenidos en cuenta. Luego, hace lo mismo, pero al revés. En la ecuación de Q, esta, vamos reemplazando todo lo que va entrando acá, en la donde dice C, reemplazo C, donde dice inversión, reemplazo inversión, pero cuando entra productividad, cuando reemplacemos aquí inversión, reemplazamos por esto, y ahí me entra productividad, a la productividad no la reemplazo por su ecuación, la dejo como productividad. Y así llegamos al régimen de demanda, que está ahí. Si alguien no va entendiendo los pasos, por favor que me pregunte, porque es muy sencillo. El régimen de demanda, me queda la ecuación de producción con todas las demás variables endógenas reemplazadas, salvo la productividad. Y me dice, ¿cuánto aumenta el producto cuando aumenta la productividad? Por eso, con estas dos ecuaciones, da lugar a lo que llamamos régimen de causación acumulativa. El producto causa la productividad y la productividad causa el producto. ¿Con qué intensidad y con qué signo? Va a depender de todos estos parámetros. Es tanto quilombo todo esto que usted dice, bueno, pero esto es un quilombo, es completamente indefinido. No, 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 ahí está la parte de la gracia. Sí, en términos teóricos y generales es completamente indefinido. Ahora, cuando uno sabe cómo es el régimen de acumulación y el modo de regulación, estos parámetros van tomando valores, algunos se hacen cero, otros desaparecen, otros se hacen muy grandes, y ya es más sencillo ver cómo cada variable le pega a la otra. Para eso, es importantísimo entender que de este caso general que vimos, se desprenden estos dos casos polares, que son los dos casos antagónicos que yo les voy a tomar en el examen. Como si algunos parámetros se hacen cero o desaparecen, se hace mucho más sencillo el modelo y tenemos dos casos totalmente distintos. El caso clásico puro, el caso liberal, que donde no hay rendimientos a escala, desaparece D. Donde no hay efecto de rotación en la inversión, la economía es profit-led. Y donde el mercado de trabajo solamente depende de la tasa de desempleo, o sea, de cuánto crezca el empleo porque le afecta al desempleo. No depende de la productividad, es decir, por más que aumente o no la productividad, eso no le llega a los trabajadores porque no tienen la fuerza para negociar ganancia de productividad, solamente es el exceso de oferta en el mercado de trabajo lo que determina el salario. Y el exceso de oferta en el mercado de trabajo cae cuando aumenta el empleo y sube cuando baja el empleo. Así que lo único que determina el salario real es la dinámica del empleo. Esta es la configuración del modo de regulación y el régimen de acumulación típico en un caso clásico. Lo describe con lujo de detalles Boyer en el texto. Y nótese cómo esas tres ecuaciones principales que dijimos, la 1, la 2 y la 4, cambian totalmente en el caso fordista. El régimen de productividad ya no es la inversión la que lo determina, sino la ley Caldo-Verdún, el incremento del producto. La ecuación de inversión determina que antes determinaba en el caso clásico un régimen de demanda profit-led, acá el profit no aparece, es wage-led, porque los salarios le pegan al consumo y el consumo le pega a la inversión. El régimen de demanda es wage-led. Y los salarios, básicamente, varían con la productividad. Es un mercado regulado, con sindicatos y empresarios peleándose por las ganancias de productividad. Cuando aumenta la productividad,
no se la quedan todos los empresarios, algo de ese incremento de productividad, una fracción K, se la llevan los salarios que aumentan con la productividad. Después las dos ecuaciones estas son exactamente iguales. Y la 3 también. Con estas dos configuraciones dan escenarios totalmente distintos. Más allá de las figuras del paper, yo creo que lo hago más sencillo con el mismo flujograma que vimos al principio, pero aquí puesto en el caso clásico y en el caso keynesiano. Acá lo que dice que el régimen, vamos a suponer en primer caso, el régimen de productividad intensivo y el régimen de demanda clásico, que es esta configuración. Régimen de productividad intensivo que depende del capital y régimen de demanda clásico. Bueno, lo que pasa es esto. Aumenta la productividad, aumentan los beneficios, eso es aumentar la inversión, lo cual es aumentar el empleo, lo cual es aumentar el consumo, y ahí termina la cuestión, porque este no le pega de vuelta a la productividad, porque dijimos que en el caso clásico puro no había una retroalimentación con la productividad porque el producto no entra en esta ecuación. Así que termina ahí. Productividad, beneficios, beneficio de inversión, beneficio de empleo, empleo consumo. El shock tiene un impacto sobre la economía positivo, pero no está retroalimentado porque no hay, se supone que no hay ley Caldo-Verdún. Este mismo ejemplo, un régimen de productividad intensivo, pero un régimen de demanda fordista, lo que tenemos es la productividad inicialmente hace caer los salarios reales, porque le pega con el producto dado, se aumenta la productividad, está cayendo el empleo, y si está cayendo el empleo, y el régimen y el modo de regulación es por el empleo, está aumentando el desempleo, entonces caen los salarios reales. El más es cómo afecta esta variable a esta, pero no que la relación siga siendo positiva, ¿no? Caen los salarios reales, si caen los salarios reales, como esta relación es positiva, cae el consumo. Si cae el consumo, como esta relación es positiva, porque dijimos que es un régimen de demanda fordista, entonces cae la inversión, y si cae la inversión, termina cayendo el producto y sigue cayendo el empleo, porque la relación es positiva. Acá lo que está mostrando es cómo, si yo tengo un modo de regulación donde los salarios dependen solamente del mercado de trabajo, pero el régimen de demanda es tipo wage-led, esta dinámica es perjudicial, porque termino teniendo un impacto negativo sobre la acumulación macroeconómica. Ahora tenemos un régimen de productividad extensivo, ¿sí? Hay un efecto Caldo-Verdún y un régimen de demanda clásico. Aumenta la productividad, aumentan los salarios reales, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta el empleo. También vuelve a ser un escenario virtuoso. ¿Está bien? Ahora, un régimen extensivo con un régimen fordista, aumenta la productividad, caen los beneficios. Si caen los beneficios, como esta relación positiva, cae la inversión, y como esta relación también positiva, cae el empleo, y como esta relación positiva, cae el consumo. Básicamente, en términos de flujograma, lo que estamos presentando, y ya con eso terminamos, porque después lo que les dejo las filminas para que cuando el que quiera ir un poquito más adelante, hicimos hace un tiempito todo un desarrollo de este modelo matemático para que lo puedan resolver en Maple, simbólicamente, después lo puedan estimar en Stata y después lo puedan simular conjuntamente en GAMS. Así que van a tener todo hasta el final, todo esto son cómo se hace eso en los distintos software, y para el que quiera le podemos conseguir el software para que pueda practicar un poquito. Pero el punto central, para poder terminar con esta visión, es entender que finalmente lo que cuenta para poder tener circuitos virtuosos, circuitos viciosos de crecimiento, producto, productividad, es la combinación apropiada de esta ecuación y esta ecuación. ¿Está bien? En estas dos ecuaciones, las combinaciones son apropiadas, son los dos clases polares que andan bien los dos. Ahora, si ustedes mezclan esta ecuación y esta ecuación con esta relación salarial, va a andar muy mal el modelo. Y si ustedes mezclan esta ecuación y esta ecuación con esta relación salarial, va a andar muy mal el modelo. Estas dos ecuaciones lo que determinan es cómo es el régimen de acumulación. Y esta ecuación, principalmente en nuestro modelo, te dice cómo es el modo de regulación. ¿Está? Régimen de acumulación, modo de regulación.
Si el régimen de acumulación es clásico, la demanda es profit-led, si yo quiero tener un modo de regulación más bien monopolista, haciendo que los trabajadores ganen cuando aumenta la productividad, etc., esto va a ser un problema, va a ser tensión. Y no va a generar circuitos virtuosos. Y lo mismo acá, si yo tengo un régimen de acumulación fordista, más con con régimen de demanda de tipo wage-led y no profit-led, y en vez de darle más a los salarios con una dinámica creciente con la productividad, quiero hacerlo más bien competitivo en el mercado de trabajo y que se regule por exceso de oferta de trabajo, esta combinación va a andar muy mal también. Entonces lo que genera el éxito o el fracaso de un régimen de crecimiento no es que sea wage-led o profit-led, no es que sea liberal o progresista, es que no combine correctamente la estructura económica con la normativa que regula las relaciones interactores, es decir, que no combine bien el régimen de acumulación con el modo de regulación. Si eso no combina bien, no va a haber circuito virtuoso de crecimiento producto-productividad. Independientemente de ello, en términos distributivos sí hay una gran diferencia, aun cuando ambos regímenes de crecimiento pueden ser exitosos en su propia esencia, aun cuando sean muy distintos, exitosos en materia de crecimiento de producto-productividad, uno va a generar mucho mayor nivel de igualdad que el otro. El tema es determinar cuándo el contexto histórico es apropiado para poder implementar uno u otro caso, porque lo que ustedes pueden regular en el corto plazo es solamente esto, ¿se entiende? Es el modo de regulación. También que acá está minimizado solamente la relación salarial, que es una de las formas institucionales que determina el modo de regulación, y en verdad tienen la moneda, tienen el Estado, etcétera, cosas que acá no están formalizadas con ecuaciones. Pero, digamos, más allá de esto, digamos, una especie de síntesis de las distintas formas institucionales. O sea, ustedes en el corto plazo, cuando llegan al gobierno, lo que pueden cambiar son las formas institucionales, la forma de regular la economía, acá intervienen. Pero el problema es que esto es más estructural. La estructura de la economía te determina esto, uno no puede decidir, no puede por decreto decir mañana la demanda es profit-led. ¿Se entiende? La demanda es wage-led o profit-led depende de una estructura económica, dependiendo de cuáles son los sectores principales, que también determinan si hay o no rendimiento creciente a escala, y dependiendo de si uno tiene muchos años de crecimiento atrás o tiene un periodo recesivo atrás. O sea, el contexto histórico, la estructura productiva te determina estas dos ecuaciones que son el régimen de acumulación. Eso en el corto plazo está dado, no puede intervenir fácilmente. Con el tiempo pueden cambiarlo, pero no puede intervenir fácilmente. Entonces, el punto central, que lo que dice Boyer, es entender que esto cada tanto cambia, por transformaciones tecnológicas, por lo que sea, y que cuando va cambiando esto, uno tiene que buscar las formas institucionales tal que el modo de regulación sea compatible con los cambios que se producen en esto. Si uno encuentra un modo de regulación compatible con esto, va a generar circuitos virtuosos de crecimiento y de producto y la productividad. Si no lo logra hacer, como demuestra en el paper que sucedió tantas veces en la historia, termina en una crisis recesiva o inflacionaria. ¿Alguno tiene una pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Sí. Porque no me quedó muy bien claro la diferencia entre producción extensiva y intensiva. Acá. Que el régimen de productividad es extensivo o intensivo. No producción, el régimen de productividad. Productividad, perdón, sí. Es intensivo si se focaliza sus incrementos en el aumento intensivo del capital, y es extensivo si utiliza más extensivamente eso con mayor incremento del producto. O sea, cuando aumenta por Q es extensivo, cuando aumenta por K es intensivo. Ah, perfecto, gracias. Por nada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Yo tengo una consulta de las ecuaciones. Igual tenés una consulta en el chat. Ok, no lo he visto. Dime, por favor. No, el sombrero quiere decir, o sea, digamos, la productividad sombrero, si se quiere. ¿Quiere decir que es una tasa de crecimiento, puede ir positivo o negativo? Exactamente. Bien, gracias. Dice un compañero, y si puede ser que le estemos errando la estructura económica que tenemos. La palabra errar es una palabra inapropiada, Martín, porque implica que uno puede decidir la estructura que tiene.
Y la verdad es que uno puede intentar cambiarlo, pero no es una decisión de política económica. En todo caso sería la decisión de muchos años de política económica lo que puede cambiar una estructura productiva. Y por supuesto que el problema es que no solamente uno interviene, porque si no sería sencillo. Todos los países del mundo dicen, nosotros queremos tener una estructura productiva más industrializada, donde yo quiero producir microprocesadores igual que China, Estados Unidos y Alemania. Sí, todo el mundo quiere producir microprocesadores y puede hacer políticas para hacerlo. El tema es que todos los demás países, sobre todo los que están produciendo microprocesadores, van a hacer lo imposible para que vos no produzcas microprocesadores. Y lo mismo con cada cosa. Es decir, lo interesante de todo esto es que cuando uno tiene un norte respecto a una estructura productiva para pues tener la posibilidad de hacer una política económica compatible con esa estructura productiva que me genere círculos virtuosos de crecimiento del producto de productividad que además sean acompañados con una mayor igualdad en la distribución de ingresos, uno puede intentar pensar cuál sería la estructura productiva que me permite eso, pero la política económica para hacerla a veces se enfrenta a un montón de intereses de aquellos que pierden cuando uno tiene que hacer la política industrial, porque para hacer política industrial de algún lado tiene que sacar la guita para hacer política industrial, porque en general tiene que ver con cerrar la economía, lo cual aumenta los precios de ciertas cosas que consumen otros sectores, que entonces empiezan a putear porque quieren que los saques, te hacen lobby y hacen corridas cambiarias, y también te aumenta los precios de esas cosas en el consumo interno, y muchos consumidores se quejan. O sea, cuando uno quiere hacer política de industrialización tiene problemas internos y problemas externos. Los externos, que te empiezan a meter barreras arancelarias, pararancelarias, te cierran las importaciones de tu producto, te perjudican, no te dejan exportar, los países de afuera. E internas, es que en el proceso de desarrollo de las políticas de industrialización, uno básicamente redistribuye ingresos de otros sectores de la economía hacia la industria, y ahí generan conflictos de todo tipo. Consumidores y otros sectores productivos que no quieren y que el status quo les va bien. Porque de vuelta, que le importe a 40 millones de personas, poca gente. A la mayoría de la gente le importa un poquito los demás, y mucho uno y sus amigos. Y en el marco de eso, bueno, entonces la disputa de poder no es que uno le erre, es que la disputa por transformar la estructura productiva también finalmente es una disputa por la distribución de ingresos. No hay política industrial sin redistribución de ingresos intersectorial. A alguien le tiene que sacar y a alguien le tenés que dar. Y el que le tiene que sacar nunca se queda quieto. Suele tener muchas formas de intentar cambiar esa política económica. Y luego, incluso si fuese exitosa, por eso es tan difícil, y uno logra hacer una política industrial que tenga mucho impacto en la producción industrial, la segunda pregunta es ¿a dónde lo va a vender? En el mercado local queda escaso para poder financiar con las ventas internas y poder pagar toda la inversión que tuvo que hacer para las plantas que tuvo que implementar para industrializar. Entonces tiene que decir, bueno, tengo que tener una escala mayor, tengo que vender afuera. Acá. Y ahí es cuando dice, bueno, no importa, hago una política agresiva de precio, vendo más barato, un producto bueno, lo voy a exportar. No. Suele pasar que no te dejan exportar. Que es muy difícil. Te dejan exportar vinos, te dejan exportar granos, te dejan exportar harina, aceite, te dejan exportar chanchos. Pero cuando quiero exportar otra cosa, la única forma es hacer un acuerdo comercial regional, y somos bastante malos firmándolos, y encima esos acuerdos nos terminan también perjudicando. Como el caso de la C14. Así que no es una pelea perdida, sino que es una pelea para dar, y son muchos años, y es la parte difícil de todo esto, es que hay que alcanzar un consenso intertemporal entre distintos actores que habitualmente llegan al gobierno y que piensan cosas totalmente distintas. No va a haber nadie de Cambiemos que crea que la industrialización sea el camino para Argentina. Y no va a haber nadie del peronismo que piense que no es la industrialización lo que lleva al camino, porque lo único que podría llevarlo para los peronistas es la industrialización. Bueno, esa disputa es una disputa ideológica muy fuerte, porque no es que solamente piensen distintos, sino que es obvio que nadie del peronismo va a pensar que es el campo que ya, porque no hay ningún peronista que tenga grandes cantidades de campo. Entonces, es muy difícil, y no hay nadie, Cambiemos, que no tenga, por lo tanto, algún interés relacionado con el sector primario. Entonces es muy difícil cuando existe semejante disparidad de opiniones de qué es lo mejor para el país, y además intereses tan cruzados respecto a los beneficios personales que cada uno de los que llega al gobierno obtiene, cuando un sector u otro es el que predomina en el crecimiento económico. Es muy difícil. Es realmente una situación muy compleja que tiene América Latina y no otros países del mundo, porque parte del enorme nivel de desigualdad que tiene la región.
En los países, cuando hay mucha desigualdad, los conflictos siempre se resuelven violentamente. Ya lo charlamos. Así lo hizo Europa, le costó mucha sangre, y estamos en etapas distintas, no se resuelven así las cosas, y cuando se quisieron hacer, terminaron bastante mal en América Latina, y siempre para un lado para el otro, empeorando las grietas que hay respecto de cómo tendría que pensarse que debe crecer cada uno de los países de América Latina. Así que está muy difícil, digamos, realmente es una situación compleja. Y el origen de esta disputa es histórico y tiene que ver con la enorme desigualdad que hay en la región y que no había y que no hubo en otros países del mundo. Que después podemos discutir, es mi tesis de doctorado sobre eso, por qué es así, la raíz histórica, la forma que se distribuyó la tierra, distinta en Argentina que en el país del norte y de otros países del mundo, la gran cantidad de situaciones factoriales, pero mal distribuidos, los problemas de ser colonia y no serlo, las cuestiones de quién fuiste colonia, un montón de cosas que juegan, pero generan una enorme desigualdad en la región que no hay en otras regiones del mundo, y a partir de ahí, como están la desigualdad genera posiciones tan antagónicas respecto a casi todo, es muy difícil definir si la estrategia agroexportadora es la que tiene que ir o la estrategia industrializadora es la que tiene que primar. Y así hace 70 años que venimos disputando cuál es la que debe tener más preponderancia. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Estoy todavía acá en el trabajo, así que ya voy para casa. Cualquier consulta a disposición, en un ratito subimos las clases y después también subimos las filminas. A quien quiera jugar con la parte matemática de todo esto y la parte econométrica, después me avisa, al final de la filmina tiene todos los pasos para poder este modelo resolverlo en las 3 etapas: la simbólica, la econométrica y la numérica. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.